Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buen dominguete. Señor Cósmico. Hola, señor Cósmico. Bueno, me acaba de hacer dar cuenta de que no funciona el bot. No funciona el bot de los clips está muerto. Pero bueno, cosas de la vida. Vamos a ver cuándo vuelven. Pero bueno, lamentablemente no se va a poder sacar clip, al menos con el bot, con el comando, porque no funciona. Se murió. Pero bueno, hola Jonue, hola Riz, hola Cero, hola señor Lobo Negro, hola señor Cósmico, bueno que ya lo saludé, hola señor Yaconito, ¿qué más? Lobo Negro, creo que lo acabé de saludar, bueno, lo saludo de nuevo señor Lobo Negro. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, resulta que dije, ¡epa! Dije, ¿será que esto pasa cada tanto? Que a veces ¿cómo es? Se desconecta de alguna de estas páginas de bots o distintas cosas. Entonces digo, bueno, voy a meterme a la página, tal vez se me desconectó la cuenta de Twitch, ¿no? Espera, saco esta mierda. Ahí está. Y dije, bueno, vamos a ver la página del bot, ¿no? A ver cómo funciona. Y me acabo de encontrar esto. Me acabo de encontrar esto. Error 502, Angie. Y no sé qué significa Angie, pero eso, que la página se murió. Así que la página del bot ni siquiera carga. No era que se me desconectó. Que directamente no carga. Así que bueno, no sé en qué quedará. Pero bueno, Rami, la canción del carrusel de ayer me hizo mimir. Ya ni vi cuando te fuiste. Y estuvo un rato largo en el carrusel. Pensé que iba a estar menos, pero bueno. Vamos a darle al billete tuki tuki. Taca, nos venimos para acá. Ahí estamos. Vamos a achicar a los bichitos. 0.5. Achicamos esto también. Ahí estamos. Close. Y vamos. Acá. Continuar. ¿Qué teníamos? Ah, la casa del árbol o limpiar el templo. Vamos a la casa del árbol primero. Vamos a la casa del árbol. Vamos. Hunter Load. Ay, seguro que piensas que construí esta casa del árbol inmunda en mitad del bosque porque se me fue la olla. Pero lo cierto es que ando en busca del eslabón perdido. El problema es que mientras estoy aquí buscándolo, incluso a veces en mitad de la noche, vienen por aquí unos bromistas que se ponen a hacer ruidos sobrenaturales y lo dejan todo perdido de barro apestoso, dice. Algunas veces he bajado por la escalera deslizándome para limpiar el borde. Evidentemente, tengo los reflejos de una mangosta, así que siempre aterrizo de pie y no me he roto ningún hueso nunca. Pero creo que ya es hora de limpiar el lugar a conciencia. Gracias, Hunter. Bueno, voy a tomar agüita, que ya ha tirado 0. Ah, Yaconito dice Ramis, el eslabón perdido evolucionó para jugar sin más. Ay, hola, señor J. Wolf, buen dominguete. Hola, Rami Senpai, ¿cómo está mi barrio favorito? No sé qué me habla, un señor. No sé qué me habla. Yo nunca he sido ese personaje del que está hablando, no, jamás, jamás. Dice, bueno, te dejo de fondo que sigo arreglando mi cuarto. Dale, que le vaya bien, Riz. A ver, voy a poner. Obviamente voy a poner mi musiquita de ambiente del buen Skyrim. Espérate que vengo por acá. Tuki tuki, taca taca, tungi tungi. Ahí está. Ahí estamos. ¿Está puesta la música? Sí, está puesta la música. Perfecto. Veo que. A ver. Esperamos un cachito. Ahí está. Tiki tiki taca taca. ¡Puta madre! No, ya una vez que ya Manuel Nero me expuso, ahora me exponen todos con eso. Bueno, a ver, primero vamos a ver si hay logrete acá. Casa del árbol. A ver. Casa del árbol. No. Árbol. No tiene. Déjame ver, a ver. Parece que no, Parece que no. Igual voy a mirar por las dudas. A ver.
A ver, a ver, a ver. Ah, sí, mirá. Sí hay uno, sí hay uno. Tengo que limpiar primero los faroles. Lo primero que tengo que limpiar son los faroles. Bueno. Vamos a buscar los faroles entonces. ¿Contexto? ¿De qué, papu? Ah, mira, acá hay uno. Acá hay uno. Uy, espera que está el volumen muy alto. Ahí está. A ver. Del tiki. No, lo que hago cuando cambio de pestaña nomás. A ver. Y... bien. Que cuando estoy preparando algo no me doy cuenta y digo tiki tiki, esto por acá, tuki tuki, taca taca, y quedó ahí hasta que alguien se dio cuenta, lo remarcó y de ahí todos se empiezan a dar cuenta, nadie lo... Pasó desapercibido mucho tiempo, pero ya se dieron cuenta. Bien. Entonces toca buscar farolitos y limpiar primero eso. Yo lo voy buscando y después voy a ver si me falta alguno, lo busco donde está y vamos a cazarlo. Bien. Excelente. Bueno, 2 acá. Uno acá. Emma, después de que sacar el logrito, 0, me voy a poner a buscar el gnomo, ¿eh? Que seguramente estará en algún lado el maldito. Acá hay otro más. Contexto, ¿por qué lo tiene que limpiar? ¿Tiene que limpiar eso específicamente? Lo dije recién, es un logrito del nivel. Esto acá. Ahora este de acá. Venimos vigilando. Sí, es que va a haber, estoy seguro que va a haber acá también. Uy, puto. Ahí está. Bien. A ver si más foril. Acá hay otro más. ¿Qué? O cuando ya está deleando dice... ¿Qué? ¿Qué? Yo nunca hago eso. ¿Qué me difamas? Yo jamás hago eso. Esto ahí. Muy bien. Ay, ¿cómo limpio el lado de allá? Facilito, brade. Mira el video de Spidey. Bueno, mirá justo el juego. Ahí si no me disociaba y empezaba a tiririririr. ¿Sabés cómo me volvía loco? No, con ese juego de mierda. Digo, con un juego de tal complejidad. Al fin un juego donde se te da bien. Difamaciones, pap. Bien. Más farolitos. ¿Dónde hay más farolitos? Ah, no. Era la maderita. No tengo que limpiar nada que no sean faroles. Pero nada. Si no, la cago. Como con los helicópteros. El helicóptero de ayer. Que la cagué bastante feo.
Bien. Bien. Sí, tenés razón, Rami. Este juego tampoco se te da bien. Ahí está, mirá, cazafaroles. Listo. Ahora ya podemos limpiar normalmente, pero antes vamos a buscar al ñomo que nos vigila. ¿Dónde estás? Primero lo voy a buscar normal. Y si no, después ya voy a ver dónde está y los muestro. Cierto que sí se murió. Sí, no deja sacar clips. Se murió el bot, loco. Encima yo digo difamaciones, como que no es verdad que juego mal, ¿viste? ¿Y cómo es? Y me quedo atascado en un andamio y no puedo salir, hermano. Dios mío, así no puedo contradecir mucho las difamaciones de Manco, ¿no? ¿Y estos pasos qué? ¿Qué carajo? ¿Qué era como una referencia a pie grande, ¿viste? ¿Qué mierda era esto? Oh, por primera vez podemos ver de cerca esto, a ver. Ah, el cartel de desaparecido era el gato ese choto que están buscando, el gato del alcalde. Bueno, no veo el gnomo, pero voy a ver si está por acá, así se los muestro. A ver. Ah, sí, mirá. Parece que está... A ver, por acá. O sea, lo iba a ver eventualmente mientras limpiara, ¿no? A ver. Supone que está... En una mesa. No lo... A ver... A ver, espérenme un cachito. Dice una lona. Una lona azul. Oh, está acá. Que esto muy azul no lo veo, pero bueno, verdad. Se supone que sí es azul. ¿Está acá? Pero déjame subir. Sí, mira. Está ahí, descansando el pana. Chill de cojines. Pensé que iba a estar como ahí observándonos, pero no. No. Sí. Rami, te invito a un café con media luna. Solo comentame tu dirección, los números de tu tarjeta y los 3 numeritos de atrás. No, gracias. ¿Puedes saltar ahí? A ver, papu. Ay, me quedé. What? Déjame mover. Pero, déjame moverme. Ahí está. ¡Uy! ¡Sí pude! Me lo llevo conmigo. Ahí, quédate ahí, papu.
Bueno, ahora sí, empecemos a limpiar. Vamos. Ya está el logrito, así que a limpiar. Miro a ver si hay algún otro que no creo. Nah, no hay otro. Es este nomás, así que... ¡a limpiar! Yomo, quémenlo, por favor. No. ¡Ay, qué lindo cartel! ¡Qué lindo cartel! Keep away. Bien. Ñomo fuera del lugar detectado. Ciudad Gameplay. ¡No, no, 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 no! No, 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 vení, vení, vení. Vení, vení. Perdón por haberte sacado de tu lugar, Ñomito. Te voy a devolver a donde perteneces. Bueno, puedo llegar. No me deja correr con el ñomo en la mano, la puta madre. No me deja correr con el ñomo en la mano. A ver. La puta madre. Me las voy a ingeniar, papu. Me las voy a ingeniar. Me las voy a ingeniar. A ver. Está un poco complicado mi plan maestro. ¿Qué carajos? Escuché un ruido. Sí, escuché un ruido de un animal. Escuché algo, Pero la puta madre. No, no me deja ni saltar. Bueno, quédate acá, tranquilo. Debo estar recibiendo daño. Ciudad Gameplay. ¡No! ¡No! Bueno, apurémonos a limpiar porque no lo puedo volver a donde estaba. ¡Ah! No, después del carrusel, este nivel es hermoso, Este nivel es precioso. ¿Se puede mejorar los chiches? Sí. Esta es la segunda mejora, creo. Me queda una más y ya tengo como el máximo y es obligatorio. Básicamente es obligatorio mejorarlo porque... ¡ay! Si no se tarda un huevo. Si ya se tarda un huevo en los niveles así ya que vas avanzado, tardás muchísimo más si no lo mejoras. Así que es como obligatorio, la verdad. Eso es verdad lo que dice Riz Rami. 0 veces va al bosque. Cuida. Como que pero si vos pero. Ah, está todo unido en una misma cosa. Vamos así. Sí, ya mejoró bastante la pistola. Sí. Cuidado, Ramiro, en el bosque hay muchos osos y a veces bastante maduros. ¿Cómo?
Eso. Bien. Bueno, la escalerita ya está limpia. Pero puta madre, me quedé atascada en el cartel. Así que antes de subir, vamos a limpiar las cositas de acá. Ah, claro, del otro lado. Eso. Tengo que admitir que es bastante relajante para dejar de fondo. Ojalá haberlo sabido de la parte 1 y no arrancar acá. Y bueno, no pasa nada. Quedan los resubidos igual cuando se han publicado dentro como 4 meses. Podés poner de fondo las partes anteriores también. Ahora se están publicando las partes del Biomutant. Tremendo GOTY, por cierto. El cual ni siquiera se puede sacar el 100% ni aunque quieras de lo bugueado que está. De los logros sí tuve suerte porque DF nos había contado que habían logros bugueados. Que por suerte no se me buguearon. Pobre la gente de YouTube. Sí, o sea, cero. O sea, los últimos fueron los 2 Spider-Mans que jugamos y el Biomutant. Ay, qué hermoso. Con lo que sí, cero me quedé picado, enojado, barra triste fue lo del Crysis. Porque yo ya sabía, voy a jugar el Crysis, va a estar bueno y después el remaster va a ser cacona. Y fue al revés. Pero al revés no tan así, porque en un momento el remaster... Bueno, vos estabas, cero, viste que se rompió todo y que estuve como una hora ahí para arreglar esa mierda, pero bueno. Al final el mejor fue el Warhead, que es como el menos conocido, el más meh. Que ni siquiera Electronic Arts le quiso hacer un remaster. Escuché un ruido. ¿Sabés que sí se escuchan animales, loco? Sí se escuchan animales. ¿Qué dicen? Me alegra que sea eso en un bardo. ¿Qué cosa? Estoy bastante desentendido de la comunidad. ¿Ha pasado algo con Makoto que ya no lo veo por acá? No, como tanta otra gente, tiene sus cosas, tiene su vida, va, viene. No siempre tiene que pasar algo malo, chicos, cuando no ven a alguien. No todo es tragedia, problema. No, es que simplemente la gente va, viene,
está más, está menos. Había estado ausente y con el Silent Hill se pasó un rato, charlamos, no hay ningún problema, che. No todos son, viste, no sé, despelotes o cosas así. Acá abajo ya está todo limpio. Ah, sí, claro, Rami, animales. Un humano es un animal después de todo. La puta madre. A limpiar esta escalerita. ¿Cómo va todo, genio? ¿Cómo va, señora Aloy? Buen dominguete. Acá andamos lavando. Comenzando el Levi 7. ¿Cómo va, buen señor? Primero limpiamos de acá abajito, después subimos. A ver si le puedo... Bien. Ahora es cuando sale de la casa un cito salvaje diciendo yo querer falar de Omega. No. Cito querer a iguana. Ay, el iguana. Uy, el iguana. Como los Ciudadictus Gameplays que hacen sonidos como... No, no, hola animate, no, no, otra vez no. Otra vez no, Yacorito no, que encima ya encontré el gnomo, estaba escondido. Yo no me olvido más que a Rami lo saludé por Twitter y le tiré todo mi cariño y volvió a los directos actos seguidos. Tuviste una linda casualidad, papu. Uy, se me movió la cama. Pregunta filosófica, ¿las casualidades existen? Uy, mirá la que te tirá. Mirá la que te tirá. No sé decirte, sabes que con los años eso ha ido cambiando, entonces como que no. La verdad, no tengo respuesta. ¿Sabes qué? En una época te hubiera dicho sí, en otra te hubiera dicho no. Hoy te digo, ¿sabes qué? No sé. No sé. No lo sé.
No lo sé. Quedé en un punto de la verdad, no lo sé. Porque me ha pasado cosas que yo les digo como casualidad, que por el contexto es que claro, en la vida pasan muchas cosas que son altamente improbables, ¿viste? Y bueno, que algo sea muy poco probable no significa que sea imposible, ¿saben? Entonces es interesante, pero no, la respuesta que tengo hoy por lo menos es no sé. La verdad, no lo sé. A ver, me falta acá. Mira. Listo. Y me faltan acá los pasamanos. A ver, desde abajo. Sí, va a ser desde acá. Lo que existe en nuestra interpretación de los sucesos que consideramos casualidades del signo de tío fail o estar meados por un burning. Exactamente. Exactamente. Yo creo que al final, que cada uno crea lo que quiera creer, ¿cierto? Que no se meta con lo que crea el otro, si no le hace daño a nadie, ¿viste? Yo hoy mi respuesta es, la verdad no lo sé. Hola secta, ¿cómo están? Twitch me avisó tarde, me perdí de algo. No, acá andamos limpiando. ¿Cómo anda, señor Franco? Buen dominguete. Chorro cortado, Wolfen Gris. Escuchá. A limpiar. Vamos a empezar limpiando esto.
Han pasado 1000 años. Nah, pasó, tío. La pregunta fue tan filosófica que se vino un diario de un Casper. No. ¿Vos tenés otro nombre, J-Wolf, antes de J-Wolf? Porque me suena el nombre, pero no... Pero no así, ¿viste? Como distinto, pero como que me suena un poquito. ¿O siempre tuviste el mismo nombre? Tiene otro nombre, pero no me acuerdo cómo era. Ah. Es que J me suena, ¿viste? Por eso... O sea, che, ¿será que tenía otro nombre parecido? J. Ah, mira. Claro, le tengo que pasar del otro lado también. ¿Cómo anda, Wolf? Justo estábamos hablando de usted por esto. El hermoso entrecorte en el lavabo. Here I am. ¿Qué? Ah, por lo de cero. Sí, encima hay otro cero. Hay un Ceroverse. Hay otro cero que de vez en cuando pasa. Que nos confundimos ahí. ¿Viste? Cuando yo digo. Le digo algo a cero, los dos me miran y me dicen, ¿qué? Bueno, ahora para el lado de afuera. Vamos a agarrar... pará. Ah, pensé que me dejó usar eso. Ah, claro, empezamos con la otra. Esta no. Esta no.
Ah, tremendo parkour, papu. Ay, no, ya empezamos. ¿Escuchá, Wolf? Ay, puta madre, que rompe huevos, ¿qué con eso? Ah, mirá, también desde abajo. Con razón. Falta más de lo que pensaba, amigo. Esto va a ser una rotura de huevos. ¿Qué dice Jokes on You? Te picas por querer picar. Te da tanto toque como a mí. Es verdad, me da algo. Por eso es que debo preguntar: ¿para cuándo los Mega Man 0? Me imagino. Imagínate, ¿no? Empiezo Mega Man 0 y viene Zero y dice: ¡Empezaste mi Mega Man! ¡Ay! Me va a quemar por dentro. El tema, la viga, le queda poquito a la viga. Ahí, a ver, veo un poquito. ¡Eso! Si quieres, puedo darte datos sobre el eslabón perdido basados en mis descubrimientos hasta la fecha. Bueno. Me quiero bajar, pero esto no quiere... Bien. Pregunta importante, ya que está sonando la música de Skyrim. ¿Qué es mejor, transformarse en hombre lobo o vampiro conjurador? Y claramente, Wolf iba a decir hombre lobo. Pero debo decir, fuera de meme, que en mi experiencia me ha gustado más, al menos jugablemente, el ser hombre lobo. La verdad que me gustó más, me gustó mucho más. El transformarme e ir ahí, viste, corriendo por los bosques, no, es una sensación... Uf, que vampiro no... O sea, los vampiros no me acuerdo mucho cuando fui vampiro, pero es que... Nah, hombre lobo me gustó más. La verdad que me gustó más. ¿Qué te digo? Me gustó más. No sé por qué. No sé por qué me fui a limpiar allá arriba si yo quería hacer de abajo para arriba, ¿verdad? Pero como que me fui allá en vez de... Bueno, no importa.
Encima este nivel está lleno de estas maderitas que entrecortan el chorro. Qué bonito. Es más, ¿sabés qué? Casi que me da ganas de ponerme el jabón de madera. ¿Cuánto tengo de jabón de madera? Tengo 7 litros. Y podemos probar un poquito. Supuestamente limpia rápido. Supuestamente, ¿no? Pero no estoy seguro, la verdad, que haya mucha diferencia entre lo que... Porque siento que el jabón es más para las manchas jodidas. Es que de a rato el juego me hace escuchar sonidos de animales y me... como que me caga un poquito, bro. ¿Para cuándo el Wolverine Origins de 2009? Algún día llegará. Wolf iba a decir. Franco, algún día llegará. Iba a salir uno nuevo de Wolverine, ¿no? ¿Saben si todavía si va a salir o si lo cancelaron ya? Porque se me confunden cosas ya con todo esto de tantos estudios, gente despedida, juegos abandonados, que ya no sé cuáles salen y cuáles no. El de Blade creo que estaba cancelado, pero dicen que no ahora, porque echaron un montón de gente de Arcane, entonces no sé si ahora lo cancelaron o no, no tengo idea. El Wolverine creo que sí, ¿no iba a salir? Bien. Me encanta, es muy satisfactorio ver cómo va quedando limpio. Es hermoso. Es hermoso. Vamos para acá. ¿Cómo anda, señor Squirtle? Buen dominguete. ¿Cómo va? ¿Qué opina de esta limpieza de madera, así con una hidrolavadora? ¿Qué opina, buen señor? ¿Cómo queda esta madera después? Va, a lo mejor se puede usar y queda perfecta. Pero yo veo madera con moho, con humedad y se limpia con una hidrolavadora. Y queda como nueva.
Ahora le pasamos de acá y ya queda. No lo entiendes, Rami. Es una metáfora de combatir el fuego con fuego. Ay. Ay, qué apreté. Buena, señor DF, no sé si lo saludé a usted también, buen señor. ¿Cómo anda? Buenas, ¿cómo andan? Acá por el asado. ¡Upa! ¡Upa! Seguramente es una solución solvente universal como la que usan los Yathwas. ¿Qué son los Yathwas? Yathwas eran los de... Ah, mira, justo ahí lo dijiste. Son los ¿cómo se llaman? Ay, no es el nombre. Son los Predator, ¿no? Muchísimas gracias, monseñor DF. ¿Por qué no? Ah, porque mandó 35. Muchísimas gracias, monseñor DF. Por eso es 35. ¿Cómo es? 35 deliciosos bits, buen señor. Rami, recomendá animes. ¿Animes? No sé. No se me viene ninguno ahora a la cabeza. Uno que vi hace tiempo, que no me acuerdo cuántos capítulos era. Era Pluto, se llama. Creo que se llamaba Pluto. A ver, lo voy a buscar, a ver si era ese. Está muy, muy bueno. Muy, muy bueno. A ver. Sí. Ah, mirá, está en Netflix, sí. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho. O sea, es una serie, pero de anime, ¿viste? No puedes recomendar a ni de Fran. Pluto, el de Mickey Mouse. No, no es el de Mickey Mouse. No es el de Mickey Mouse. Estaba re perdido. Pluto, el de Mickey Mouse. Ay, puta madre. Lo limpié y no me di cuenta por... Ah, me falta... Acá. Bien, también, mirá, si les tuviera que recomendar, les recomendaría el anime de Monster. El problema es que es un anime, primero, muy largo y se desarrolla muy lento, entonces como que es muy fácil que la gente no le termine de enganchar. Así que es como... Lo recomiendo, pero... Como que tiene que ser como un público muy específico, si no, más probable que te aburra, ¿viste? Si sos de los que buscas peleas en todos los capítulos, cuando no hay peleas decís, ¡ay no, ya me aburrió! Y lamentablemente no te va a enganchar. Pero para mí, de los mejores animes que he visto en mi vida, Monster, una locura. Sí, vamos a limpiar acá abajo. Ya vi el anime de Monster. Es 11 de 10. Sí, es buenísimo. Buenísimo. ¿Para cuándo los Sims 2 Deluxe? Bueno. Qué buenos tiempos. ¿Para cuándo regrabar Sao? Sin pisar los hilos trampa ni morir. Usando todas las mecánicas. Ah, Franco, a mí me estás viniendo a pedir que no pise ningún hilo trampa. ¿Cómo anda, Urban? Dice, buena a todos, ¿cómo les va? ¿No notan al Rama un poco afónico? ¿Será que anduvo viendo el partido y gritó los goles a todo pulmón como el super fan que es? ¿De bien análisis profesional para aplazar más el Gollum? No.
No, realmente, bueno, lo mismo que les dije estos días que hablábamos del mundial y todo. A mí la verdad que el fútbol me chupa un huevo, no me podría interesar menos. En el mundial miro un poco a ver cómo va. Básicamente, para picar gente con la que hablo, que me pican, ¿viste? Pero solamente por eso. La verdad, no me podría interesarme. ¿Qué te digo? Yo me vi como 100 reels de Haaland. Sí, no, ese le hicieron una de memes. Tremendo, eh. Bien, ya casi vamos por la mitad. Estamos cerquita. Estamos cerquita. Bien. Ya va quedando, ¿eh? Va quedando. Este juego me gusta tanto como el Visceral Cleanup. Sí, ese también. Justo ayer estábamos hablando de ese, sí. Sí. Solo llevas una hora, poquito. Espera. Che, pero ¿en qué momento pasó una hora? Qué rápido, ¿no? Vamos a limpiar acá. Y acá ya estoy viendo unas manchas molestas. No, yo creo que si la paso así despacito. Sí, mira, sí sale. Pero mejor así. What? What? ¿Por qué no me...? Ah, no lo... What? Espera. ¿No me deja cargar? ¿Que no tengo más? ¡Ah, me quedé! ¡Ay, qué manquito! Llamame loco, pero aquí si mojas por dentro una parrilla te cagan a puteada. Y lo entiendo,
Cuando sacás una de esas, invitás a todo acá a un asado. Jamás, papu. ¿Sabés cuánto sale la carne? Está todo re caro. Yo te pago la carne, Rami, y el asado también. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo anda, señor Zip? Bienvenido, buen dominguete. Uy, uy. ¿Cómo? Me encanta porque el juego a veces te perdona por un montón de manchitas, pero hay cosas como acá la barbacoa que pero te exige casi que no dejes ni una manchita, tremendo. Excelente. ¿Carajo? Ay, no, con los audífonos escuché como si se me hubiera puesto una mosca al lado, adentro de los auriculares, y era esta mierda. Pasó como un mosquito, no sé qué mierda era eso. Ay, qué ruido horrible, hermano. Ah. La puta madre. Eso. Bien. Soporte barbacoa ya está. Creo que ya está. Sí, ya está. Sí. Bueno. Ah, me falta esto. Del otro lado. Pero déjame tirarme. Excelente. Tarzán se muera comando infiel, estamos bien. No, eso sí están. Eso sí están. Sí, para los que se fueron sumando, el bot murió. La página del bot literalmente está caída. Es más, les muestro. La fotito que les mostré hace un rato. Miren.
Sale esto. Sale esto. Error 502, Bad Gateway. Y dice Angie. Le habrán puesto ese nombre, no sé por qué. En los de la página. Pero bueno, no se puede. No se puede. No funciona, así que. Así es la vida. Pues levántala, da. Puta madre. Claro, tenés razón. Si la página está caída hay que levantarla. Puta, ¿cómo no se me ocurrió? Ya, yo creo que... Vamos a limpiar el piso. Hasta creo que casi podría darle con la de madera. A ver. Tiki, tiki, tuki. Así. ¡Epa! ¿Y acá qué pasó? Ah, me quedé sin cosas. Ya, no sé, yo te pregunto, Squirrel, el tema de construir así una estructura con madera, como utilizando los árboles acá, así, y con los árboles y todo lo que eso conlleva, que llueve, que las hojas... No es como... ¿Se puede? O sea, me refiero a... ¿Es posible y que no se termine pudriendo la madera en un lugar así? ¿Es posible hacerlo? Sí se puede, y más allá de la lluvia, el tema es que si el tronco se ensancha o enferma, te manda la estructura a la chot. Claro, claro. ¿Qué mejor forma de quitar el musgo? Una planta que se favorece de la humedad en lugares reducidos, rociándola con agua en las ranuras de la madera. Ay, no, si no. Bien. Bueno, che, va queriendo, va queriendo. Yo pensé que ya íbamos a ir por la mitad y seguimos en 30%. Me cago en la puta. Casi 40, pero sigue siendo 30. ¿Escuché un ruido? ¿Escuché un ruido? Squad dice, de mis favoritos hay un impregnante a base de aceites y cera que te asegura que mientras esté bien aplicado, la madera dura 5 años sin mantenimiento. Uy. Me gusta el si está bien aplicado, ¿viste?
Datos sobre el eslabón perdido. A veces se le denomina pie grande, aunque tiene un pie enorme, similar al de un oso. El otro pie es más pequeño, como de gato. De esto tengo pruebas fehacientes. O sea que las huellas que vimos efectivamente son de pie grande. Bien. Bien, bien, bien. Puta madre, cuando me hace... Perdón por el tema, no pasa nada, buen señor, a mí me interesa el tema. Sí, es una parte muy importante del proceso. Hay productos que te piden lijar todo para que la superficie sea lo suficientemente lisa o rugosa. Otros que la capa sea finísima o que tenga que literalmente saturar la madera. No es tan simple como pasar una brocha y ya, aunque obvio no todos pasan por ese tipo de proceso al completo. Por eso se suele terminar usando lo más simple, una pintura o un barniz marino. Mira, si yo ni idea, che. Me encanta porque no, como no entiendo nada, es como un mundo desconocido para mí, esperando a ser descubierto. Claro, con la mala experiencia que he tenido con madera en mi casa, mucho cariño no le tengo a la madera, lamentablemente. Pero bueno, igual aguantó mucho. ¿Viste? Squirrel, como ¿cuántos años tiene? La madera, más de 30 años. Creo que habían dicho el nombre de la madera y no me acuerdo el tipo de madera, pero es una madera que acá ya no se consigue.
Acá ya no se consigue la madera esa. No me acuerdo el nombre de la madera, No me acuerdo. ¿Se viene Ramiro Carpintero? ¿Para cuándo? ¿Qué? Tumoral de armar... ¿Qué? Tumoral. ¿Qué? Será tutorial. Inserte Gali. De armar repisas. ¿Te imaginas? Hacía el tutorial armando las repisas y se me desarmaban todas, ¿viste? Ponía los soportes y cuando apoyaba ¿cómo es? La placa de madera se caía todo. Yo bueno chicos, no era así como tenía que quedar. Viene el Ramiro farmeando. ¿Otra vez escuché un ruido de un animal? Y algo bueno de las construcciones de madera que se hicieron hace más de 30 años, que para ellos el roble, el álamo y otros materiales eran más comunes, barato, infinitamente más duraderos que el pino que usamos ahora. Es que no me acuerdo el tipo de madera que cuando vinieron acá dijeron que era esa madera. No me acuerdo el tipo de madera. A ver, más voy a ver si veo, si me sale el nombre, a ver. A ver... No me acuerdo, che. Creo que es... ¿Lo conoce? ¿Nogal? No, creo que no es Nogal. No sé, estoy buscando y no me sale, no me suena el nombre de ninguna de las que estoy viendo. ¿Será Teca? No. No me suena el nombre de la madera. A ver, a ver si lo encuentro. No creo que lo vaya a encontrar, la verdad. Pero bueno. No lo voy a encontrar, me parece. Pero bueno, después lo busco bien y te lo paso, Squirrel. Porque ahora no lo voy a encontrar. No lo voy a encontrar. Además que a lo mejor no me suena, aunque crea que me va a sonar cuando lo lea, no me suena, sí. Se viene Rama el granjero y su tutorial de... ¿Sabés que se viene, Franco? Un Stardew Valley in real life. Y algo bueno en la construcción... Ah, te estaba leyendo lo que ya había. Qué paz que me transmite esto, qué bonito. Qué hermoso. Franco dice interesante, aquí en mi casa hicieron barnizar una mesa grande artesanal y 4 bancos con el producto de aceite y cera. Hasta ahora persisten en el rancho, qué bonito. Qué bonito.
No, si yo la verdad, el problema que estoy teniendo acá en mi casa, el tema del techo es muy desgastador, porque... Muy desgastante, desgastador, no sé si existe la palabra. Porque parece que es un problema que tiene múltiples raíces, múltiples motivos por el que pasa el problema y es un dolor de huevos, la verdad. Y es una mierda. Pero bueno, eventualmente espero que se pueda arreglar, pues. Ah, es cansador, la verdad. Que se pueda arreglar bien, digo, ¿no? Porque lo que les conté del trabajo este que están haciendo y demás ayudó mucho, pero el problema sigue ahí, ¿viste? Entonces es como... Me rompe los huevos, porque claro, a mí me gustaría que vengan, hagan el trabajo y ya quede todo perfecto y no haya ningún tipo de problemas. Pero no. Pero no. Y bueno, son los mejores de la ciudad, así que me quedan ellos o cagarme en todo. O cagarme en todo, ¿viste? ¿Cómo anda, señor Manuel Nero? Bienvenido. Mirá, tengo algo que mostrarte, Manuel Nero. Mirá lo que nos encontramos acá. Mirá, 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 mirá. Mirá, Manuel. Son las huellas de pie grande. Y un mensajito mismo confirma que sí, que son las huellas del pie grande. Voy a buscar a ver si encuentro una foto de unas puertas de quincho y un cobertizo que restauramos, eran de roble y con una lijada profusa. La madera en el interior estaba preciosa. Con el tiempo se oxidan los taninos y esas cosas que le dan color y en consecuencia se saturan en colores más vivos. Hay a quienes les gusta y a quienes no, pero a mí se me hace bonito. Uy. Uy, pásemelo, buen señor, cuando termine lo veo y sabés cómo me degluto esas fotos, papo. Hago... Bien. Sí, escuché otra vez un animal acá. Vamos, vamos, vamos. 52%, papu, vamos. ¿Así? Sí se limpia, pero claro, tarda. Hay que darle varias pasaditas. Sí, no, me conviene hacerla así, ya está. Como vengo haciendo. ¿Eso o darle con el jabón? Ah, ¿sabes qué te iba a preguntar, Squirrel? ¿Viste que
El tema de las vigas esas de madera que se hace para lo que es el entretecho, como arriba del cielo raso. ¿Eso hoy se sigue haciendo así? ¿O ya se usan más vigas así como de metal como lo que me has mostrado? Las vigas esas metálicas, ¿viste? Siento que Rami va a terminar con 88 litros cada jabón al final del juego por miedo a no querer gastarlo todo y ahorrar. ¡Ay! Vos me conocés. Pa. Vos sí que sabés. Vos sí que sabés. A ver, ¿cuánto tengo de madera? Límpiame acá, mira, tengo. Mira, mira, mira. Lo voy a usar, Mira, mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Datos sobre el eslabón perdido. Sus excrementos se asemejan a pequeñas bolitas como los de jabalí. Aparentemente tienen su misma dieta. Está hablando de pie grande. ¿Y si el sonido que escucho es pie grande escondido en los árboles? ¿Y acá? Ah, no, esto no es nada. Ah, pensé que sí. Espérenme un segundito. Ahí está. Dice, se usan ambas a día de hoy. Es más cuestión de gustos del que trabaja y del precio que tengan en el momento. ¿Quiénes? Dicen que el metal es más ligero y más rápido de trabajar, pero para mí se me hace lo mismo en realidad siempre y cuando no haya termitas. Pero, o sea, entonces no hay una que vos digas, esta es mejor que esta. Que diga, ¿conviene más hacerlo así con esta que con esta otra? ¿Cómo que ataque? ¡Ey! Estabas callada, ¿por qué de repente viniste a atacarme? ¿Yo qué hice? Yo no hice nada. ¿Para cuándo? Mass Effect Andrómeda. Uy, Rizero ya se lo platinó, ¿no? Mañana lo empezamos.
que me distraigo si estoy en el chat y debo seguir doblando ropa. Entendible. No quiere, Dylan. ¿Cómo que no quiere? Con el tremendo juegazo que es. No, porque por ejemplo la madera te da ventaja de reparación, es más fácil de añadir y de modificar. El metal, como lo hicieron, así se queda, y si se sulfura se empieza a oxidar, así que hay que tener cuidado si hay humedad. ¿Sabes que yo siempre he tenido discusiones, digámoslo así, Squirrel, con el tema de las ventanas? Las ventanas, el debate ¿Cómo mezclé las palabras? ¿Ventanas de metal o de madera? ¿Por qué? Porque en mi casa hay ventanas de madera que, bueno, se llenaron de hongos, de humedad, y como que en algún momento eventualmente habrá que cambiarlas, ¿no? Y está el debate de ventanas de madera o ventanas metálicas. Y eso, a mí me tira la de se te oxidan las ventanas y cagaste. Y medio como que me cierran el culo. Pero yo también tiro, che, pero la ventana de madera se llena de humedad, ¿viste? En invierno se ensancha, no podés abrir las ventanas y tenés que esperar que sea verano para poder abrir la ventana. Y con las puertas lo mismo. Es complicado, ¿viste? Entonces, ¿qué opina, señor Squirrel? ¿Ventanas y puertas de madera? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Metal o madera? Que por cierto, eso que estoy diciendo es verdad. Yo tengo ese problema. En invierno se me ensanchan las puertas de madera y no las puedo abrir. Y las ventanas medio que tampoco. Está medio complicado. Por ejemplo, tengo una ventanita en el baño de metal. Y también está oxidada. Pero por lo menos la puedo abrir y la puedo cerrar. Las de madera es más complicada. Volví a escuchar al pie grande. Por eso, papu, puedo decirte que al menos en ventana ninguna de las dos. Hay con marco de aluminio o PVC que no se oxidan ni le sale el hongo. Ah, ahí está la solución entonces. Ni ventana de madera ni de metal. De PVC. Ya está, papu. Suelen ser más baratas que las de marco de metal. ¿Y el PVC cuando hay mucho calor no le hace nada? Perdón que haga preguntas tan así, viste, pero como... Acá no encontrás realmente gente profesional, ¿viste? Para poder hacerle las preguntas. Llego, uy, le pregunto a Squirrel que el papu sabe. Es más, mirá, Squirrel, escuchá lo que te voy a decir, Escuchá lo que te voy a decir. Hay gente acá que recicla, yo reciclo botellas de plástico, ¿no? Pero hay gente que construye con botellas de plástico. Y, por ejemplo, mini galponcitos, cosas así. ¿Qué les pasó? Y claro, cuando llegó el verano, el sol le dio de lleno a las botellas de plástico. No necesito decirte qué pasó, ¿no? Con las botellas de plástico. Pero bueno, he visto cada cosa, papu. Hecho por acá. Ay, puta madre. Ah, no, ¿para qué traigo la escalera si tengo el andamio abajo? Pero pop, sí, se empezaron a calentar tanto que el plástico se empezó como a derretir, a contraerse las botellas, ¿viste? Y bueno, se fue todo de carajete, la verdad. Vamos a limpiar el suelo. Plataforma.
Viga del porche superior. A esta todavía le falta. A esta también le falta. Eso. Bien. ¿Qué dice? Squaro le había dicho, no es tanto... Ah, no, más arriba, espérate. Más que el calor, el sol directo lo va degradando hasta hacerlo polvo. Por eso lo pintan o le ponen alguna lámina de vidrio que le dé resistencia UV. Ah, del PVC, ¿no? ¿Estamos hablando? No es tanto que la derrita, la radiación del sol es lo bastante fuerte y constante como para cambiar la composición química de algunos plásticos. ¡Ah, la mierda! O sea, que uno lo ve y dice, eso se está derritiendo, brady. O sea, que yo sí veo una botella que se empieza a retorcer. Una botella de plástico, ¿viste? Como contraerse sobre sí misma. Yo no voy a pensar, está cambiando su composición química. Yo estoy pensando, esto se está derritiendo, brady. Ah, no me deja ponerlo acá. Puta. Tendría que haberme traído el banquito, pero bueno. ¡Ay, que acá hay otra! Hay otra andamio, bro. ¡Ay, estoy ciego, puta madre! A ver, ¿qué andamio es ese que lo mueve una sola persona? Quiero uno de esos. No, sí, está remamado el prot. ¿Sabes que al final siento que me conviene más limpiar desde abajo? No sé por qué, siento que hasta se me hace más cómodo ir así saltando que estando ahí arriba. Muy bien. ¿Pero por qué me atacás, Marlene? Te estoy viendo, papu. Te estoy viendo. Uf, me mareé. tanto giro estrambótico, terminé mareada, brady.
Me parece que el abuelo se les va, chicos. El abuelo se les va. Ay, puta madre. Me voy a subir al andamio y voy a hacerles ahí el acto. El abuelo, chicos, el abuelo. Agarren el abuelo que se cae. No. No, aguante, Tata. Dice. Pero si eso te pasa en cada ¿Sabes que ya sé cómo voy a hacer? Vamos a limpiar esto primero. Así. Así. Tiki tiki. Tucu tucu. Taca taca. Ahí. Y ahora que esto ya está limpio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir para acá. Este es el primer nivel que hicimos, o el segundo. El primero. Llevamos casi 2 horas en el primer nivel de hoy. En el primero. No, pará. Tengo que hacer así. Pero déjame moverme, loco. Hay un árbol, ¿verdad? Bien. Ahora al revés. Así. Excelente. Bien. Uf. Che, llevó más rato del que pensé que iba a llevar, ¿eh? Pero bueno. Limpiamos todo esto ya. Creo que está todo. Nos falta todavía esta barandilla de acá, esta cosa, pero... Vamos, me haya 78%. Agua, voy. Agua de Tarzán. De Tarzán.
Ay, depende de cuál. Había uno que... Uf, ¿cómo está? Espera. Moquitos. Casi me da una arcada con los moquitos, Brady. Que suerte que me muteo. Porque qué puto asco. Vamos. Saladitos como cuello de... ¡No! ¡No! Encima podría ser gracioso que me escucharan la arcada. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo sé que hay gente que cuando escucha una arcada de alguien, como que instantáneamente le causa arcadas a la persona que lo escucha. No sé cómo funciona, porque a mí nunca me ha pasado, por suerte no me pasa eso. Pero sí que está feo, no me gustaría, ¿viste? Sin querer hacérselo a alguien. No me gustaría, no. Por eso me muteo, Brady. Porque es un asco. O sea, esas son las consecuencias del moho negro. Algunos lo disfrutarán. ¿Cómo? Pero... ¿Cero? ¿Pero cero? ¿Peter Parker? Bien, ya que estamos acá, vamos a pasarle acá al ladito este, de afuera. Ay, cierto que para... ¡Uy! ¡Ay, me faltaba el piso de acá! Ni cuéntame. El andamio, Brady. Con el ruido metálico que hace cuando lo pongo, Squirrel refuerza la teoría de que está pesadísimo esto y lo trae él solo, ¿eh? Porque hace tremendo ruido cuando lo suelta. O sea, hace un ruido como si lo trajera levantado, no como si lo arrastrara. Datos sobre el eslabón perdido. Tiene un olor muy parecido al de una rata almizclera y se agazapa al marcar su territorio para parecer mucho más pequeño de lo que realmente es. Y ahí cuando te agarra, ¡pum! Mide 3,5 metros y cagaste. ¿3 metros? Tremendo. ¿Y el eslabón perdido cuánto mide? Ay, gracias por hacerme reír, chicos. En momentos donde me quiero cagar en todo y saltar del puente, ustedes me dicen, ¡es un puente! ¡Crúzalo! Y ya.
Bien. Creo que ya está. Igual siempre me queda algún detallito que lo vamos a ir encontrando. Eventualmente. Vamos a darle a cebra, a la mierda el andamio. Eso. Eso. 82%, ¿eh? Ojito. Ojito. No, si acá estaría más bonito. Estaría más bonito si con el andamio. Yo me estoy pasando. Me estoy pasando de croto haciendo eso. Es un sí, digo, es un placer devolverte un 0,88% de las risas que me trajiste, Rami. Oh, Puta madre, no me pongan emotivo. Estoy chambeando, no me hagas llorar que no veo. No veo. No veo. ¿Es una gota de agua o me hicieron llorar? me caí. Lo bueno es que estás distrayéndote con este juego. Sí. Sí, eso sí es lo bueno. Es lo bueno. Creo que es moquito. El pie grande del Acuse te decía preparar el culo. No, 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 no. Acuse, no, 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 no. Acuse es una experiencia pasada, no es necesario recordarlo. Quería venir acá arriba, pero desde acá arriba no puedo hacer nada. Hay que ponerlo más para atrás. No importa, ¿verdad? Ya lo estoy haciendo así. Listo. Vamos. El pisito ya está. ¿Sí? Queda la casita nomás. Imagínate jugar Biomutant. Imagínate streamear Biomutant. Imagínate grabar Biomutant. Imagínate platinar Biomutant. Creo que habla del Ciudad Gameplay. Mira. Este está... Perdón por haberte dejado caer. Mira, está bien, ¿ves? Está bien. No pasa nada. No está enojado, está de buena. Saca esta escalera de acá, por favor, que me da algo. Gracias.
mira lo que estaba acá escondidito. Me falta un pedacito acá en el marquito de la ventana. Tiene que ser acá arriba. O en los bordes. Sí, era en la esquinita de ahí, déjame de joder. Pero ¿quién podría ser tan desgraciado como para regalarte semejante juego choto para que te obliguen a platinarlo? Sí, ¿no? ¿Quién podría hacerme una cosa así? Lo peor de todo es que intenté sacar el 100% también in-game y no pude porque el juego está bugueado. Y hay cosas que no se pueden agarrar, que no spawnean. Es que aunque alguien estuviera lo suficientemente loco, no lo hubiera podido hacer tampoco. O sea, todos los logros sí. Que por cierto, Defe nos comentó que habían logros bugueados, que podían buguearse por motivos random y que me hubiera requerido iniciar una nueva partida. Por suerte no me pasó, pero me podría haber pasado. Uy, mareadita. Que la cámara se mueve muy bruscamente, brother. Boludo. Gracias.
¿Para cuándo speedrun de Biomutant Randomizer? ¿Qué? El narrador al 300% no hit, no esquivar, no mejore con el sonido de la cabra. Al mismo... Papu, ¿vos cuando me escribís eso, te lo imaginás antes? Tengo curiosidad. ¿Vos te imaginás lo que me acabas de escribir, papu? Porque yo sí me lo acabé de imaginar. Y no fue para nada bonito. Uy, qué lindo, quedé justito ahí. Bien. ¿Cómo anda, Jaritos? Bienvenido. Dice, ufa, el sonido del churro. Espero que no pare esta vez, que te vaya súper temprano, porque no lo soporto. ¿Qué? Porque no lo soportar. Sarte gali. Pero si al Lupa Lupín lo puedes enfrentar prácticamente al principio, ¿no sería en teoría más rápido? Ahora que lo pienso, sí. Sí, lo del speedrun. ¿Sabes que sí? Ah, espera, ¿en el mensaje decía algo del sacarle el 100%? Ah, no, no decía nada. Perfecto, entonces sí. Ir directo a Lupa Lupin. Entonces, ¿para cuándo, Rami? No, el delay. ¿Cómo que el delay? El delay de... Ah, están hablando de ustedes, ¿no? O delay de que se... No, todavía no. Todavía falta rato, ¿no? Me quedé con el delay del otro día, ¿saben? El delay. Opa, somos 14, ya tenés media habla viéndote, Rami, enseñando tus dotes videojugalísticos. Ah, el nombre, el nombre. El número me chupa un huevo. Ni lo miro, lo tengo desactivado. Sí, delay de... Ah, es que ¿sabés qué pasa, Cero? Que yo ya tengo el trauma de... Bueno, ¿me entendés, no? El trauma del Nier. Del delay de 5 minutos. Y bueno, estoy medio... Leo delay y yo empiezo... No. Eso es lo que pasa cuando leo delay. Leo delay. ¿5 minutos de delay? No, en el Nier creo que fueron 10. Creo que llegamos a un punto donde habían 10 minutos de delay. No me quiero acordar de ese día, la verdad. Pero sí, estuvo potente, estuvo potente. Estuvo muy potente.
Uno dice, me compré unas papitas de Lay's. Y Rami dice, ¡no! ¡Delayed! Ese ya es un nivel de trauma, papu. Uf. Por cierto, si grabase el Nier, ¿sería un miércoles? Para arriba. Ah, esto cuenta como parte de lo mismo. Ah, bueno. A ver, acá. De metal no tenía, ¿no? No, me lo gasté todo. Bueno, dice, ¿te imaginas no haber ahorrado y no haber comprado la super hidrolavadora mejorada? ¡Uy, no! ¡Lo que sería esto! ¡Uf! ¡Uf! Hermoso. 93, dale que falta poquito. Por favor. Rami, sentí que estás descubriendo tu vocación. Sí, ahora entiendo por qué cuando trabajé lavando platos disfrutaba tanto. ¿Por qué disfruto tanto? Era una pista de que este es mi destino, papu. Este es mi destino. Este es mi destino. No sé por qué, pero la forma del techo me da
¿Qué? Punta del submarino en algunos ángulos. ¿Viste? Y se aparece el señor Escotilla del submarino. Sería un timing, papu. Y en la vida real trabaja en limpiar otra cosa. ¿Cómo? Rami, ¿para cuándo la merch de Tecasp? ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Sabes que en algún momento salió modo de meme lo de sacar chapitas con, con los emotes? ¿Viste? Así como chapitas con... Una estupidez, ¿viste? De meme. Lo dije en chiste, claramente lo dije en chiste. Pero me acordé, cada vez que hacen el chiste me acuerdo de eso. Las chapitas. Yo quiero... El Casper Naigón, ¿viste? Próximamente vendrá el Casper Naigón. Dice, te entiendo, Rami, me pasó lo mismo cuando jugué el GTA Vice City de chiquito. Dije, este es mi destino. ¿Qué? ¿Qué chapita? Yo quiero el Dakimaku. ¿Cómo? ¿El qué? Y si me hablas en español para que te entienda, papu. Porque suena a una maldición eso, no sé, suena como un... Era el modo... No. No, papu. ¿Qué dice? Yo quiero 10. ¿Cómo? 10 con la cara de Ramiro. ¿Qué? Ah, porque te compraré 10 playeras de pato. Ah, Dios mío. Dale, 99. 99. Dale. Dos horas limpiando esta wea así y se vienen 2 horas más limpiando la siguiente. Ay, claramente lo último no iba a ser el techo. Ahora tengo que buscar qué me dejé de todo esto. Vigas de borde del porche intermedio. Ahora anda a encontrarlas. Anda a encontrarlas. Ah, bien, acá me falta también. Alero. Acá me falta. Rami, ¿no te duele la mano de mover el mouse tanto en el directo? Yo recuerdo veces jugando que haciendo menos terminaba con la muñeca. No, lo pasa que si yo aprieto clic derecho, esto dispara infinitamente. Así que por lo menos no me ahorro el clic. O sea, puedo hacer así con el clic, pero manteniendo el clic derecho tira el agua sola. Pero sí que ayer en el carrusel sí que quedó medio tiesa, no te voy a mentir. Pero acá no. Te estás haciendo mayor ya, la verdad que sí. A ver, ya que sí, chicos. Tristemente. Opa. Loco, hasta las cornisas me faltaron.
Saca esta wea, por favor. Gracias. ¿Dónde estará esto? Vigas del borde del porche intermedio. Oh, mira. ¡Ay, que me faltó todo esto, bro! Imagínate lo grande que será el lugar que me decía 99% y todavía me faltan cosas como... Y sigue en 99%. Ah, te vi. ¿Cómo? ¿Dónde? Se le entre el árbol y... Es que no... ¿Loco? Ah, desde arriba. Ahí estamos. Seguimos en 99, Brady. Peldaños. La puta madre. Ah, ahí vi. Esa. Acá. Paredes superiores de la vivienda. Oh, falta una pared. Se resiste, ahora toca talar el árbol. Y sería más práctico, Brady. Pero bueno, es que como bien dijo el señor Squirrel, por cómo está apoyado esto, como que había dicho que si se te jode un árbol, a lo mejor se te cae toda la mierda. Está medio complicado. ¿Qué ha dicho? Jarito dice, papu, no es que me interese mucho el fútbol, pero ¿viste toda la controversia por la tarjeta roja del último partido? No, la verdad ni idea. Ni idea.
Como digo, lo bebo. Veo memes y eso, a veces como alguno para hacer los jajas ahí con gente que me hablo de los partidos y nos picamos y eso, pero la verdad que no. No veo eso, no. ¿Querés que te dé una explicación rápida? Dale, si querés. Han dicho, al costado de las ventanas también faltaba. Le recuerdo, señor J, lea el título, por favor, que está ahí. Se puede leer el final del título. Gracias. Continuemos. O sea, lo que vi fue lo del Jaritos, el de Egipto, que había hecho como la señal de racismo. Y como para terminar el partido o algo así, ¿no? Eso es lo que vi, la verdad que hasta ahí me quedé. No me golpees en el sótano, por favor. No golpeo a nadie. No pueden volver a escribir nada más. No golpeo a nadie. Eso sí, lo de Egipto hasta los otros compañeros no querían frenar de hacer... Lo querían frenar. Sí, vi como que lo estaban agarrando como de ya está, amigo, basta. Ya está, aflojale, viste. Ya está, ya perdí. Dejá de llorar, pelado. Encima, ¿sabes qué cero? Qué feo. Leí que uno dijo lo de... ¿Cómo es? Que dice que hizo la seña de racismo porque le estaban gritando pelado. Qué estúpido que es. Qué estúpido. Paredes inferiores de la vivienda. Superior... Ah, una de estas. Fue la verdad brutal. No, supongo que era de meme. Supongo que era de meme. Quiero creer que era meme. O sea, no creo, no, lo de pelado no creo. O sea, lo que sí entendí es que el tipo quería frenar todo porque estaba recontra enojado de ver que iba ganando y de repente se le dio vuelta todo. Eso fue, ¿viste? A ver... Sigue con esto. Sigue habiendo un problemita con esto. Vi una barra acá sin que esté completa. ¿Qué decía? Acá vi moldu... Oh. Marcos de ventanas, molduras verticales de la vivienda. A ver, pone... Marco de ventanas. A ver... al jugador de Suiza lo expulsaron por 2 tarjetas amarillas. Nadie habla de la primera, que fue por una jugada excesivamente brusca, pero la segunda fue que el tipo fingió una falta. Literal se tiró antes de hacer contacto. Ah, mira, te lo digo como alguien que tiene cero idea, que consume cero fútbol. Yo lo veo como súper común que hagan eso, que lo tocan y se tira y hace ¡Oh, me voy a morir! Oh. O sea, he visto 1001 veces que hacen esa mierda justamente como para intentar eso que estás diciendo, ¿viste? Una falta que en realidad es falsa porque ni le pasó nada. Pero sí he visto que todos hacen eso, que cuando un mínimo roce se tira y se agarra la pierna. Y es como, papu, te tocaron el pecho, ¿por qué te empezás a tocar la pierna? ¿Qué tenía que ver?
Me deja loco la idea de que haya gente que diga que deberíamos dejar que pase, que el tipo finja la falta y le metan amarilla al jugador incorrecto. Claro, es que encima parece algo que... parece como algo muy normalizado que hagan eso, porque desde que tengo memoria he visto clips y cosas así, ¿viste? De tipos que se tiran y se hacen como los que les hicieron algo y nadie les hizo nada. Y ahí sí no sé si hay penalización de eso, la verdad que no. No sé si han habido penalizaciones por hacer eso. Pero debería de haberlas, la verdad. Pero bueno. A ver, marcos de ventana. ¡Eso! ¡Ay, lo que costó, che! 3 horas lavando este lugar de mierda. Bueno. En este caso ya pasó en un partido de Uruguay contra Estados Unidos, de lo que recuerdo. Igual la falta es porque ni hubo contacto. Parece que los árbitros ahí marcan la diferencia. Ah. No pensé que estabas tan metido en el mundial, Jarito. Me sorprende. La vida te da sorpresa te da la vida. Hunter Load, la casa del árbol está impresionante. La has dejado fina. No te imaginas lo genial que es bajar ágilmente por las escaleras y oler el aroma a pino fresco desde la ventana. Ah, qué rica merca. Estuve a puntito de coger mis cosas e irme, pero ahora tengo más ganas que nunca de encontrar pruebas del eslabón perdido. Puta madre, no digas eso, odio el fútbol. No parece, papu. No parece. Sin ser tocado por nadie, mejor dicho. Ah, ahí Jarito. O sea, me confundí otra vez entre ustedes dos, puta madre. Ya con este yo tampoco sé nada de fútbol, pero vi un clip y me pareció que el tipo se tiró sin tocar a nadie. ¿Qué le pasaba, viste? Claro, creo que el problema era que si aplicaba, nuestro jugador quedaba expulsado, entonces ya era más complicado. Oh, claro, ahí no es lo mismo de tomá, te tiro una tarjetita y seguís jugando. Te vas, papu, te vas. ¿Viste? Porque si no, si lo pensamos, cualquiera podría decir, uy, este que juega bien, este que seguramente va a meterme un gol y me va a cagar, cuando me pase cerca me tiro y me hago ahí el que me está dando un ataque al corazón para que lo expulsen. Y sí, así que fácil, papá, así todos ganan los partidos. Bueno, limpia el templo. Pero antes de ir a limpiar el templo tenemos disponible la hidrolavadora de potencia profesional, la mejor de todas, Prime Vista Pro. Y la vamos a comprar. Quedo sin nada. Uy, vamos a tener que limpiar el templo con esto que no tiene ni el coso de jabón. Pero bueno, me la compro, papá. Comprar. Listo. Comprada. Vámonos. Toque. Al lado de mi granja vive una orden de monjes, la mar de majos que hacen voto de silencio. Su templo, como verás, está cubierto de estiércol de arriba abajo. Es una historia curiosísima, ya te la contaré y tal. A lo que vamos, ahora no están y pensé que, como buena vecina que soy, podría limpiarlo en su ausencia. Quería hacer por ellos algo que los anime en su vuelta. Seguro que lo agradecen. Bueno, llegó el momento del templo. Tiene más plata que yo ahora mismo. Y eran $5.000 salía la hidrolavadora. $5.000. Y ahora me quedé con $5. Yo igual lo vi con mi madre y cuando vi la roja recé para que no fuera una polémica, pero nadie me escuchó. Aguante Maradroga, la marihuana aquí, ¡oh, me controla! Bueno, a ver si tenemos logrete acá. Templo. A ver, logrete. Templo. Upa. Sí, sí hay. ¿Qué carajos? Uy, este puede ser un poquitito más rompehuevos, Ay, vamos a ver si sale. Este va a ser un poco más rompehuevos.
Miren. Primero que nada, doble escalera hay que poner. Resulta que acá arriba... ¿What? ¿No me alcanza con la doble escalera? Bueno, acá tengo andamios igual. Sí, no llego. Bueno, resulta que acá hay un gnomo. Bueno, tengo que hacer el nivel sin... O sea, cuando el nivel termine, el gnomo tiene que estar acá o cerca de esta posición. O sea, que si el gnomo se cae, tengo que irlo a buscar y traer hasta este punto. Y volverlo a poner ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, ese es un... ¡Ay, me caí! Ese es uno de los logros. Después hay otro más. Hay otro más que les voy a mostrar ahora. ¿Es en este? ¿Se puede abrir esto? No, no se puede abrir. Señor, soy yo, no me toques. No, pareciera que no es en este nivel. Lo otro. A ver, espera que lo reviso bien. A ver. A ver esto acá. Ah, no, parece que sí es el único. Después parece que hay otro. Ah, sí, son distintos. Bueno, sí, acá tenemos que hacerlo de gnomo nomás. Bueno. Ok, vamos. O sea, tengo que limpiar todo y que el gnomo no se caiga. Así que, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a empezar por el gnomo. Así ya me saco eso de encima, que me pone nervioso. Saber que no quiero estar en el final y que se caiga al final. O sea, si se cae, quiero poder ahora irlo a buscar y volverlo a poner ahí, pero quiero limpiar el... O sea, es que sí o sí lo voy a tener que mover. No puedo limpiar abajo de... Uy, no llego. Ah, hay más escaleras, que boludo. A ver. A ver, ¿por dónde empiezo? La puta madre. No quiero que te caigas, mamagüevo. Igual a lo mejor logro limpiar sin tocar justo donde está. La puta madre, me caí, boludo. Dale, hermano. Con cuidado. Eso, bien. Oh, muy bien. Muy bien. Encima en las alturas y escucho la brisa. No me ayuda, la verdad.
hijo de puta me vas a hacer? ¡Uy! ¡Dale! ¡Ya está nada! ¡Dale! ¡Puta madre! ¡Dale! ¡Ah, qué hijo de mil! ¡Qué hijo de mil! ¡Qué enano del Lord! Ay, ¿sabes que me olvidé de cambiarme la hidrolavadora, Brady? Pero no importa. Lo voy a tener que mover. Lo voy a tener que mover. Puta madre. Listo. Vení. ¡Ay, se va a caer! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Enano del orto! ¡Qué enano del orto! Se va a caer. Se va a caer. ¡Qué hijo de mil puta! ¡Qué hijo de mil puta! ¡Qué hijo de mil puta! Enano de mierda. ¡No! ¡Enano del orto! ¡No! ¡Pero quédate ahí! ¡Pero no! Pero la... No lo puedo girar, no lo puedo mover, o sea, no puedo yo girarlo. ¡Qué ñomo de mierda! O sea, se supone que lo tengo que dejar cerca de donde estaba. No sé si va a servir que lo deje ahí. Creo que lo tengo que poner un poquito más para allá. Toca reiniciar el menú. El ñomo disfruta como enano, bro. Ya me diste ansiedad, bro. Ay, puta madre. A ver. Estabas acá. Estabas más o menos ahí. Así que ahí te voy a dejar. Ahí te voy a dejar, papu. Ahí te voy a dejar. A ver, espérame un cachito. A ver. Pero ¿y si no cuenta, si no está parado? Eso estoy buscando. Eso estoy buscando. Eso estoy buscando, papu. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, acá hay uno, mirame, acá hay uno que pregunta: ¿alguien sabe cómo volver a poner el ñomo arriba? Ay. What? Acá uno dice: salí del nivel y volví a entrar y el ñomo va a estar de nuevo ahí. ¿En serio? Oh. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir haciéndolo así. Si no sale, no sale. Lo vuelvo a intentar después. No pasa nada. Pero vamos. Lo pude volver a poner acá. ¿Qué es lo que importa? El resto son detalles. A ver, vamos a cambiar esta por la más potente de todas. Tuki. Ahora que me fijé, tenía puesta una que no era la mejor que tenía. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Y acá tenemos... ¡Ah, la mía! Che, pero parece el bracito de Mega Man, ¿viste? ¡Ah, bueno! Hasta parece una especie... Una Portal Gun de Temu, también.
Si lo rebusco un poco, ¿cómo que esa es trampa? Rami, pensá que ese ñomo soy yo, cuidado. Ya hace ruido, hace un ruido distinto, me gusta eso también. ¡A la mierda! ¡No! ¡Mira cómo limpia esto, papá! ¡Dios! ¡Qué tremendo! A ver la verde. Bueno, tengo que estar... A ver. Che, la verde se supone que es menos potente. Mira cómo está limpiando. ¡Fua! Tremendo, ¿cómo se escucha? Yo la escucho igual. Nah, suena distinto el motor, cero. ¿Cómo que la escuchas igual? Vamos a ir con esta que está más potente todavía. Ya me acostumbré a este chorrito. Puta madre, me caí. Me cago en todo. ¡Ah! Quiero empezar de arriba. Emocionado por limpieza. Rami conectó con su señora interior. Ay, es que esta mancha que no se quita. Ya llegué a esa edad, Chaconito, donde le paso el dedo por la estantería de cualquier mueble y digo, ay, no puede ser, hay una partícula de polvo. Voy a tener que vaciar todas las estanterías, todas las bibliotecas y limpiar todo a fondo. No puede haber una partícula de polvo en esta casa. Tengo que tener cuidado igual, porque si le doy al ñomo se terminan las risas, Brady. Me gusta mucho el motor, Mucho. El comentario de cero de... si te donan 600 mil, la muerte sería el equivalente a reempezar el nivel. ¿Sabés que no sé? Porque acá no hay muerte. Así que no sé. O sea, creería que en este juego no contaría. Porque no hay muerte. Más todavía cuando un nivel tarda 3 horas. Me parece que no, sí, acá no contaré. No. Bueno, que con esta es más rápido. Muy buena la pregunta, Brady. Ahora me lo estoy pensando. ¿Contaría o no contaría? Bien. Quiero terminar acá arriba. Esto de acá arriba. ¡Uy, puta color! Ven, moquitos. Ahí está. Pero la muerte sería tener que arrojar al ñomo Chomsky fuera del mapa. Eso sería una muerte espiritual antes de que Rami aplique la Sayuri. No, me estaría... Sí, la verdad que sería un castigo bastante feo porque me estoy perdiendo mi hermoso logrito, Brady. Un castigo horrible.
Ay, me volví a caer, boludo. Es que la puta madre que lo remil parió, basta, por favor. Por favor, dale que tengo tremenda hidrolavadora nueva. Me cago. Escuché el ruido, escuché el ruido. ¡Ah, la mierda! Tío, que está potente. Puta escalera, Brady. Ahí está. Bien. Brady, ¿qué le haces al pobre ñamo? Nada, es que lo tuve que mover porque no podía limpiar abajo de sus piecitos y bueno, se me cayó y estuve un rato largo en pánico. Intentando enderezarlo, no pude, así que lo dejé así. Hasta Cero dijo que le dio ansiedad, Brady, verme con el ñomo a punto de caerse del techo. Acá lo que debería de hacer, viendo que acá me falta, es ver si... No, sí, esto va a ser seguro... Sí, tengo que... La limpié. Y como ahora, Riz, que te lo perdiste, tengo la mejor hidrolavadora del mercado, Brady. Así que ahora voy a poder limpiar todo mucho más rápido. Yo limpiando el bordecito. Me caí otra vez. Puta madre. Ese brazo de Portal, ¿viste? También parece la pistolita de Mega Man. Rami, Rami, ¿te sentís observado? Muchas montañas, árboles. Estás a la vista desde todos los lugares. O sea, di por hecho que el ñomo era el que está ahí arriba. Así que no. Empecé a tartamudear, puta madre. Di por hecho que no hay otro ñomo ser observándome. Espero que sea así. Yo no habla del ñomo. Ah, bueno, no, te vas a vengar ahora, puta madre. Bien. Agua de ñomo viscoso por alguna razón. Estaba difícil el tragar, sí. El agua también.
Acá se pone más quisquilloso un poquito las manchas, ¿eh? Y eso que tenemos la mejor del mercado. Me caí otra vez, me cago en la reputa madre. Por eso empecé por arriba, porque sabía que me iba a terminar pasando esto. Más, ¿sabes qué? Ay, no. Vamos a... Pero, loco. Vamos a limpiar esto ya que estamos acá. Un poco a la desesperada, su líder hizo que todos se fueran de peregrinación. Acá está tirando Deep Lore del templo. No tengo ni idea de dónde han ido, pero sé que se llevaron un montonazo de huevos. ¿Los monjes son los que le tiraron los huevos a la casa del alcalde? Ah, no, pero mirá cómo empiezan a... ¿Cómo es? A atar cabos, papu. Tremenda historia. Che, pero se supone que los monjes lo último que van a hacer es ejercer la violencia vandálica de esa forma, ¿no? Pero bueno. Eso. Adorno de ventana, le falta un poquito. Ahí está. Bien. Ah, y hasta allá no llego, qué lástima. Ay, me volví a caer, pero me cago en la... Gracias. Qué bueno, pude volver a hacer esto. ...25% media hora... ¡Pero no me times! De esa media hora, 19 minutos 20, de esos 30 habrán sido cayéndome y volviendo a subir, cero, no cuenta. Porque no hubo progreso real en ese tiempo. Bien. Me pregunto en serio qué le habrá pasado al bot de los clips. Hubo una vez que también estaba caída la página, pero lo de Angie creo que no estaba. La verdad que no. ¿Y pero revivió? ¿Cómo que revivió? Ah, ahora no, estás hablando de la otra vez. Sí, la otra vez sí revivió. Pero ahora clip de... No, no lo creo, puta madre.
Es como decir, los curas lo último que van a hacer es dejarse llevar por su instinto. No, no, por ahí no es, papu. Por ahí. Bro dice que para las piernas. Qué raro este mensaje, normalmente terminamos con otra... ¿Qué? Qué raro, este mensaje normalmente terminamos con otra extremidad. Sí, la verdad que sí, Brady. Yo creo que a la hora de difamarme ustedes se reinventan muy bien. Es que prácticamente estoy limpiando todo desde acá, desde acá arriba. Mira, todo todillo. Qué hermosa la hidrolavadora nueva. Eso. Taco. Ay, tampoco hay tacos. No. Nos quitaron nuestro... Un bot menos, falta otro, ¿no? Del tremendo plan maestro, ¿viste? Para eliminar a los bots. Debe ser arriba que me falta, ¿eh? Voy a limpiar esto ahora para que no moleste después. Ahí. Un consejo, brody. Si miras por dónde andas, no te caes tan seguido. Saludos, un abrazo. Oh, la puta madre. Te quedes atascado en el puto andamio. ¡Que me pico! ¡Basta! O sea, lo que yo no entiendo de esto dice tablero frontal. Ah, es como todo esto es parte de la misma pieza, tablero frontal. Ajá, entiendo. No le había prestado atención a eso. Todo esto es el tablero frontal. Entiendo. Rascate, bro. El Casper Pog le da un toque. Sabiendo que compraste la última mejora, no quedará tanto de juego, ¿no? Cero, si supiera. Si supiera, papu. Si supieras. Las cositas extra que hay. Hay hasta DLC, papu.
No, que todavía esto va. Esto. Mínimo 20 partes. Nah, no sé, realmente no sé. No me puse a ver bien porque tampoco me quiero spoilear los niveles. ¿Es todo lo DLC? Sí, sí, sí. Hay de Navidad y eso, no sé si meterles ahí en medio de Navidad, en medio de diciembre, meterle ahí una cosa del Power Wash Simulator estaría gracioso. A lo mejor sí. A lo mejor sí. O si no puedo evitarlo de tanto billete, a lo mejor me cago en todo y lo hago ahora, ¿viste? O sea, ahora me refiero a... ¡Puta madre! No, en este mes... Nah. Es como el Alone in the Dark 2 que te podías vestir de Papá Noel. Que Jaritos me dijo, Papu, podrías jugar el Alone in the Dark 2 en Navidad. Y yo, ¿sabes qué? Buena idea, papu. Después me recomendó el Rogue también, que me lo regaló. No la versión original, sino otra versión que salió después, en otro año. Pero bueno, como soy un poser retro, realmente no me dan los huevos para irme a algo como Rogue, pero bueno. No quería subir. A ver, acá esto me tiene... Ah, ahí está, bien. Esto ya... No, esto no está todo. Acá me falta algo, decía moldura. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Yo vi algo acá, hay algo acá. Moldura de madera, esto. Acá me falta. Hay algo que falta por acá. Lo vi. O creo que lo vi. ¡Eso! ¿Cómo anda, Tico? Bienvenido, hola gente y buenas, Rami. Veo que estás revirtiendo los roles de género. No, esos chistes no, papu. No, esos chistes no, papu. No hacemos esos chistes acá, papu. Bienvenido, pero no hagas esos chistes, buen señor. Ahora voy a buscarme comida, ahora vengo. Dale. Buen provecho. Esto ya está. Es horrible. Creo que este es de los niveles que más odio. Porque me la paso cayéndome. Papu, espero que esto dé para 11 partes y que no te vayas tan temprano. Me parece que te gustó más el Biomut. La hora no tiene nada que ver, papu. Nada que ver, Me volví a caer. ¿Ves lo que haces, Jarito? Me está dando algo con este nivel. Este nivel me está... Pero no pasa nada. Me adaptaré y lo lograré. Pero este nivel... No mires abajo. Ese también es un problema. Del cual no estaba queriendo hablar, Brady, pero está presente.
Sí, pero con Biomutant hasta mentiste. ¿Hasta mentiste? ¿Cómo? Mentiste comando. ¡Inserte! Y alertas, a mí me suena que te encantó. A ver. ¡Ay, me volví! Entonces tú decidiste jugar 7 u 8 horas al Biomutant por ninguna razón. Por ninguna... Ah, no, perdón. Por ningún razón. ¡Eres sortudo! Este debe ser de esos cozy game títulos relajantes, sin estrés, pero con Rami no está funcionando. A ver. Los niveles, la mayoría han sido cozies, pero acá estoy teniendo problemas. Me estoy cayendo a cada rato y Pero en teoría sí es un cozy game, muy cozy. Muy cozy. La cosa es que mientras estaban fuera llegó un vendaval tremendo. ¿Me sigue pasando chisme de los monjes? ¡Ay, me volví a... ¿Sabes qué? Yo justo había acabado de abonar y el viento se llevó todo el estiércol y cubrió el templo entero. ¡Ah! ¿Ese es el deep lore de por qué está sucio el templo? ¿Se llenó de caca? Bueno. ¿Sabes qué? Voy a limpiar abajo, ya me cansé, papu. Igual ya había limpiado bastante arriba. Ya me piqué, papu. Chao. Uy, mira qué lindo. Si hay algunas partecitas que cuestan con la mejor hidrolavadora, imagínate si hubiera venido con la otra. Dios mío. Imagina venir con la primera de juego. No, no, no. No quiero ni siquiera imaginarlo. Lo que no, el rato que debes estar acá. Incluso si tenés manos y no te caes como yo. Ay, lo que debe ser esto. Igual yo supongo que si tenés muchísima paciencia, con la primera lo disfrutás igual, nomás que claro, vas a estar un mes hasta pasarte el nivel. Es un poco complicado ahí, ¿verdad? Y unas cosas que sea un cozy game y otra cosa que estés un mes en el primer nivel. En el primer nivel, en este nivel, no sé por qué dije en el primer nivel.
Bien. Epa, ¿por qué esta base está tan...? O sea, le falta mucho. Debe estar conectada con otra. Se me hace raro porque esta no estaba conectada con otra. Ah, es todo... Ah. Bien. Todo tilteado con en el juego relax. Y... ahora que mencionaste el cañón de Mega Man, también se me figura el cañón de Samus de Metroid. ¡Upa! ¿Para cuándo los Metroid? ¿Para cuándo? Attack Shot. No, te atacabas a vos mismo, no. Por ahí no es, papu. ¿Qué limpié? Ah, creo que la ventana. Fue sin querer, Brady. Qué satisfactor, qué rápido. Tablero frontal, acá me falta... Eso. Pero acá me sigue faltando, ¿eh? ¿Dónde? Dios, cómo odio a México y sus mendigos cohetones cuando son días religiosos. ¿Cómo que cohetones? O sea, ¿te referís a tiran pirotecnia? Lo disfrutas, pero no como un... Exactamente, es otro nivel. El disfrutarlo como un enano es otro nivel. Que... O sea, estando acá abajo sí que está divertido. Estando arriba y cayéndome a cada rato ahí no tan... Pero eso tal vez no sea culpa del juego, sino que haya un poquito de esquilillo. Un poquito nomás, tampoco mucho, pero... Un poquitito de esquilillo, brady. Excelente. Un poco de skill issue y el resto es fit issue. Si no te atascas, la puta que te remil parió.
Oh, qué lástima, acá no puedo morir. Nótese cómo ya estaba arriba y en vez de... ¿Qué? En vez de limpiar ahí se tiró él mismo antes de que se cayera solo. Ay. A ver, ¿qué otra musiquita tenemos? Que la de Skyrim me da sueño, me relaja mucho el Skyrim. A ver, me parece que va a salir la... Vamos con esta. Vamos con esta. Vamos con... Zelda 2... No, ¿cómo que Zelda 2? De tus besos. ¿Cómo se sentirán? Se sentirían los monjes si al volver vieran que tienen el templo hasta arriba de caca de vaca. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. Uy, mira todo lo que hay acá. El mal ya está hecho. Caquita dorada. ¿Tendrá Diplore? Hola, re buena, señor Arkevils. Bienvenido, buen domingo. ¿Para qué? Eso. Nah, ya se me terminó la música, loco. Vamos con esto. Si no se escucha me dicen y le subo, ¿eh?
Gracias, Bits, por los Squall. ¿Cómo? ¿Qué? 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 Ah, gracias, señor Squall, por esos buenos bits. No había entendido. No había entendido. O no, ya. No, no, no. Me dice que va bien. Me dice que va bien. Aunque casi es la hora, eso es verdad. Hola, Sakumi, ¿cómo andas? Bienvenida, buen domingo. ¿Sí todavía? O sea, ¿me sale que va bien? ¿Ya se empezó a cortar, en serio? ¿Me sale todo en verde? Qué raro. O sea, igual casi llegamos al momento, pero me sale como que está bien todavía. Por ahora. Por ahora. ¿Cuántas cosas limpiaste hoy, Esperancita? Un solo mapa, este es el segundo. Estuve casi 4 horas en un solo nivel. Pero bueno. Se veía bastante simple, pero parece que no lo era. Eso. Agua, voy. Ah, ya se me terminó esta también. Bueno, a ver esta. A ver si se conocen esta. Marcianito dice. Suena en celular. ¿Qué se escucha muy bajo? Le subo, no pasa nada. Antes por eso les había preguntado. Si estaba muy bajo, le subo. Súbele un poquito. Que le suba un 300%, dice. ¡Ah! Ahí está. Uy, me parece que ahora está muy alta, ¿no? Bueno, ustedes me dicen. Si está muy alta, me dicen, Uy, ¿está muy alta? Eso es un sí. ¿Qué rompiste? Uy. Esperá, quiero entender algo. ¿Cómo Riz dice que rompiste? Como que lo subí un montón y rompí todo. Y cero abajo diciendo, está bien para mí. No puede haber tanta diferencia, ¿viste?
Se tiró por un segundo, no sé si lo hice por eso. Claro, al subirle el volumen sí, se escucha, sí. Se escucha como una... Ah, yo entendí, brother, no había entendido. ¿Qué? ¿El bot lleva caída? Sí, no, sí. Se murió el bot. La página está caída. Además, mirá, Sakumen, la página está caída. Y lo que sale cuando intentás entrar a la página del bot es esto: un error y abajo dice Angie. No sé por qué, pero el error te tira un error y abajo, donde supuestamente debería estar como la explicación del error o qué pasó o algo, dice Angie. Así que bueno, no sé qué pasó con la página del bot. Pero bueno, esperemos que reviva en algún momento. Squad lo dice: oye, Rami, ¿hay algún trago que disfrutes tomar o de plano no te gusta? No, la verdad que no, ninguno. Lo que sí tomo todos los años, pero más por costumbre, es no me acuerdo qué mes era, la mierda esta de la caña con ruda, que es básicamente, literalmente caña, una botella de caña con una planta de ruda adentro. No la botella, claro, ¿no? Unos tragos en esos días, pero no, me quema el estómago de una manera tremenda. Pero bueno, es por la huevada esa, como la de la Pachamama, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí te digo que dicen que no sé qué, que las enfermedades, que ayuda no sé cuánto, la ruda y no sé qué. ¿Y la ruda no es amarga? Sí, pero más amargo soy yo. Bueno, y sí te digo que en esa época me pasó que me había engripado, había empezado una gripe y justo llegó ese día, ¿no? De tomar esas cosas, ¿no? Ese mes, esa cosa. Y me tomé unos tragos ese día, me quemó todo por dentro. Al otro día o sea, ya tenía moco, ya estaba enfermo, ya estaba engripado, ¿viste? Al otro día me desaparecieron todos los síntomas. No sé por qué, yo no creo en eso además, ¿viste? No sé qué propiedades tendrá la ruda, ni idea, pero me sacó la gripe. Me sacó la gripe, así que yo, bueno. Es como, ¿viste? Cuando dicen lo de yo no creo en las brujas, pero de que las hay. Bueno, algo así tengo con la caña con ruda. Se me ocurrió que podría limpiarlo todo y decirles que fue el vendaval, como si hubiese sido una especie de acto divino. Ah, bueno. El acto divino soy yo, champeándole acá, sacando la caca. Literalmente, sacando la caca. Pero que este milagro quede entre tú y yo. No llego hasta ahí. No pasa nada, después vamos. Tururú, tu. Pero perdiste. Acá mi familia tiene la costumbre de que si les duele la garganta se toman un chupito de tequila. Ah, la mierda. El alcohol suele matar a los bichos, pero tiene que ser fuerte. Acá cuando uno se resfría nos tomamos un trago de whisky, al día siguiente quedamos bien. Che, pero lo de que el alcohol mata a los bichos no era solamente como para limpiar, ¿viste? No, que literalmente te mata a los bichos que tenés adentro también. Aunque realmente para limpiar, si no querés usar cloro por el tema de que te pueda hacer daño, lo mejor es el vinagre. Eso sí te digo.
Pero claro, no voy a tomar vinagre, no estoy hablando de limpieza, ¿no? Claramente. Si yo tomo alcohol me muere y mi estómago también. No. No, la verdad que yo no tomo, salvo por eso que les comento. Y claro, las fiestas, fin de año, Navidad. Realmente no. Nada. Más que me da sueño, ¿viste? No sé, no me gusta. Es como. Yo era o sea, cuando a mí me invitaban a cumpleaños, a joda, todo, yo iba y no tomaba nada, ¿viste? Era como el ¿cómo es? El aburrido, no tomaba, no me gustaba tomar, ¿viste? No, nunca le encontré la gracia, no sé. O sea, yo siento que si necesito ponerme en pedo para disfrutar una fiesta, la fiesta no está tan buena, yo qué sé. Pero bueno, mi forma de ver. Por ejemplo, yo creo que podés pasarla bien sin tomar alcohol. Por ejemplo, jugando Biomutant, tranquilo en tu casa. Chocala, Rami. ¿Pero con qué? Con el muñón te la choco. A Riz le da sidra de los Simpsons y muere. Bueno, yo fin de año y eso tomo sidra, ¿sí? Una copita de sidra. Sí. Opa. Me pareció ver algo raro. Bueno, no importa. La esquizofrenia. El enano sigue arriba, ¿no? Sí, sigue arriba. O sea, igual entiendo el que disfrute, el que le logre encontrar el disfrute sano al alcohol está perfecto, ¿no? Pero no. La verdad que no me. No. Es como, bueno, salvando las distancias, ¿no? Porque creo que el alcohol es mucho más dañino que lo que voy a decir ahora. No tiene ningún daño real, a no ser que te vuelvas medio adicto al juego. Es como jugar a las cartas. A mí no me gusta jugar a las cartas, ¿viste? Pero no pasa nada. Un montón de gente que disfruta jugar Y está perfecto, papu. Que cada uno en la sana y justa medida disfrute como quiera. Por ejemplo, yo siento disfrute real, ¿eh? O sea, a mí me gusta jugar juegos malos. Y bueno, así disfruto la vida, loco. Que no me rompan los huevos. Si me encanta jugar juegos que son una poronga. Y bueno, dejen a uno disfrutar la vida, hermano. Que uno empieza a jugar un juego poronga y le dicen, ¿por qué estás jugando esto? Podría estar jugando algo mejor. ¿Por qué te haces esto? ¿Qué me hago qué, papu? Si yo lo disfruto como un midget. Como un ciudadano de Orzammar. Orzammar. Se me mezcla con Orgrimmar del WoW, puto. Se llama masoquismo, papi. ¿Cómo anda, señor Circem? Sí, llegó justo para los cumbiones. Y tengo, mirá, la hidrolavadora más cara del mercado. Mirá. Mirá qué hermosa. Parece una Portal Gun de Temu, de Jane, de AliExpress, de Alibaba. Te tiraba todas las páginas chinas. También se parece lo habíamos comentado, la ermita de Mega Man, ¿viste? Me caí la reputa. ¿Sabes qué? Tengo unos recuerdos de bonitos con Gilda. Yo les había contado, pero les vuelvo a contar. Cuando iba con mi familia, con mis primos, todo, a Chile, cuando íbamos a Punta Arenas, íbamos por la ruta y ponían esto de fondo en la radio del coche. Uf, qué recuerdos, papu. Eran tantos años atrás esos sucesos, pero los disfrutaba como un niño.
hermano. Dejate el sufrimiento de flamear en el LOL para flamear jugando juegos chotos, Rami. Ese es un masoquismo distinto. No, yo, mira, en el LOL, Squirrel, yo nunca flameé en voz alta. O sea, yo estaba jugando, miraba el monitor y decía, dale, hijo de remil, cosas así, ¿viste? Y otras cosas que no voy a repetir acá. Pero yo a la persona, jamás. No, jamás. Jamás. Porque uno, está bien, te hace daño a vos, pero no le hacía daño a nadie, no largaba eso, ¿viste? Pero sí, el LOL sacaba lo peor, la verdad que sí, saca lo peor. Con tu primo cleptómano. Mezclé primo con cleptómano y me salió climo, Dios mío. Sí. Realmente te digo, hoy, habiendo pasado tantos años, ese primo cleptómano es mucho mejor persona que otra gente que no, con la que no viví esos enfrentamientos, digamos, esos encontronazos. Así que para mí al menos, yo siento que ese primo cleptómano para mí se redimió. Conmigo por lo menos, yo siento que... Como es, ha ayudado mucho también. O sea, cuando uno necesita, está. Y sabes que al final la familia se trata de eso. Cuando vos estás mal, cuando necesitas que esté, ¿viste? Así que para mí al menos, si hubiera una especie de balanza kármica, que es una cosa completamente subjetiva y egoísta de cada persona, para mí ya redimió todo lo que haya podido hacer. Para mí ya lo redimió el papo. ¿Cómo subí de allá? Cada racista habrá pasado por la mente como si... Comprate una manguera de bomberos y termina más rápido. Ojalá se pudiera hacerse. Hablando de eso, el vecino que tengo adelante está vetado de ir a una ciudad cercana porque perdió un juego de cartas y mató al que ganó. ¡No! Así que nadie juega con él y cuando juegan lo dejan ganar. No, papu. Te tiraste un tremendo guión de película. Así empiezan las películas cowboy, papu. Después hay tremenda subtrama, ¿viste? Esa es una misión secundaria del Red Dead Redemption, papu. Bueno, a ver, fuera de joda, le puedo llegar a creer. A mí me pasó acá en mi ciudad de ver un tipo que estaba muy adicto al juego, se metió en una de las cosas estas clandestinas de póker. O sea, con clandestino me refiero a no vas al casino, ¿no? Clandestino, ¿viste? Bueno, ¿me entienden, no? Bueno. Y el tipo perdía y terminó apostando algo que no tenía que apostar. Y perdió y bueno, no quería dar lo que había apostado porque no... Bueno, cosas muy feas, la verdad. Pero bueno. Tan feo que ni siquiera lo quiero decir, imagínate. Pero bueno. Estuvo complicado, sí, hay gente... El tema de la ludopatía es jodida. Es jodida cuando llega a punto en serio de que apostás cosas que no... Si estás sano de la cabeza, no apostás. Es jodido, es muy turbio el tema. Por eso me preocupa tanto también el tema de acá en Argentina, por lo menos, no sé en el resto de LATAM, las apuestas deportivas y todo están muy a full con eso. Menores de edad metidos en apuestas, todo. Mayores de edad promoviendo las páginas de apuesta también, los pelotuditos estos que son súper famosos. Cosa que a mí me pone triste. Es más, incluso un canal que yo veía que me gustaba porque testeaba comida de lugares y cosas así, ¿viste? De repente estoy viendo un video y empieza a promocionar un casino de esto, de una casa de apuestas. Y yo, dale, hermano. Vos también, boludo. O sea, yo entiendo la necesidad, pero dale, boludo. La concha de la lora. O sea, por más que el tipo diga, ¿cómo es que dicen? Apuesten con moderación, no sé qué. Ya dale, ¿vos te pensás que alguien presta atención a ese mensaje? Nadie.
Nadie. Además que no lo hacen porque les importe la gente, sino para escudarse legalmente. Porque acá en Argentina pasó que salieron un montón de famosos a promocionar casinos y cosas así. Y después por un tema legal tuvieron que salir a pedir perdón y no sé qué cosa. Así que, sí, no. Muy feo, la verdad, el tema. Me entristece mucho. Con esto del mundial hay un montón de gente metido en el tema de las apuestas deportivas y todo, promoviéndolo inclusive. A mí ni gracia me causa todo el tema. Ah, pues no. Como, no. Mueve. Wolf dice, me paso a retirar feliz limpieza de caca, bonito domingo. Dale, Wolf. Vamos a tener que subir. Yo le di un arma a alguien, no mates a nadie. Claro, es más o menos así, ¿viste? Que yo entiendo desde el lado de la necesidad de la persona que le llega. Pero tiene algún límite tiene que haber, hermano. Algún límite en algún punto tiene que haber de no, esto no. Bien. Subí, pero me cago en la puta. A ver. Epa, me faltó ahí, bueno. 97% ya, ojito. Me volví a caer, me recontra cago en la reputísima madre. Deja de quedarte atascado, por favor. Me volví a caer. Pasa nada, de acá subimos. Eso. Ahí estamos. Voy. Pero ¿por qué me pegas el boink a mí si yo no hice nada? Bien. Bueno. Está casi todo. Marco de ventana. Ahí está. ¡Epa! Acá, claro, acá al frente me falta todo. Suave, 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 sí. Suave. Tururún, dururururururu. Claro que no se iba a terminar con esto porque me iban a faltar cosas. ¿Qué me faltó? A ver, marco de las ventanas. ¿De cuáles? A ver, mostrame.
Bien, de esta. Excelente. ¿Otro? Figuras decorativas. Ah, mira. ¿Quién vive en esta casa? El sangre de dragón. Supuestamente es un templo que se llenó de caca. Te dejaste una mancha, insecto. Se te descontará del sueldo, no. Lo peor es que si hay gente así, que hijos de puta. Te caigas, Brad. Puta madre, no me sugestionaste. Me voy a caer, Brad. Estoy nerviosa. Bien. Mira, acá puedo ver cositas que me faltan. Acá me faltó. Tururú, tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Turururum, tu, turu. Ah, mira la que encontré acá abajo. What? ¿Qué pinté? ¿Qué pinté? ¿Qué limpié? Limpié algo allá que no sé qué era. Turu, tururururu, tururururu. Bien. Contrafuertes y pedestales. A ver, bueno, olvídense lo que escucharon. Contrafuerte, a ver, hay uno allá. Sí, es el que no pude terminar de limpiar recién. Turu, tu, tu, turu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Eso. Otro más. Creo que este juego en VR y con gráficos realistas ya no sería tan tranquilizante, la verdad no. No, con mi miedo a las alturas. La verdad que no, papu. Esta es la manchita que me debe faltar. Ahí está. Pedestales. Ah, mira. Mira acá. Como marea. Como marea. Listo. Como enano por su casa. Sé que no es muy tentador, pero ¿estás libre para limpiar mi baño abandonado? Ay. 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 Ahora me van a mandar a limpiar un baño, chicos. Me cago en la puta madre. Bueno, sacamos el logrito que dice... Se llama como ñomo por su casa. En el templo asegúrate de que el ñomo está en el tejado de la torre al acabar el trabajo. Así que lo hicimos. No, el baño... Sí, toca limpiar el baño, Riz. Toca ir a limpiar el baño. A limpiar, como le dicen acá, a limpiar el caquero. Puto asco. Ay, a limpiar el caquero. A ver. Bueno, madre mía, decían que esto se te va de maravilla y ahora me lo creo. El templo está impecable. Esto va a darles un subidón, gracias a lo cual tendré mano de obra gratis en la granja durante unos cuantos años. Gracias de no. Ah, ninguna boluda, Lani,
Bueno, limpia el baño. ¿Sabes qué? Últimamente la gente me pregunta, Clem, ¿por qué narices vas y compras un baño abandonado tan grande si solo vas a necesitar de 6 a 8 veces al día? Lo vas a necesitar de 6 a 8 veces al día. Pues te voy a decir por qué. Voy a convertirlo en el mejor club nocturno de Buckingham. A los jóvenes les va la novedad, ¿no? Una cosa te digo, nadie ha estado nunca en un sitio con esta acústica, de eso estoy seguro. La cosa es que soy un poco maníaco de los gérmenes, así que lo único que he hecho ha sido quitar las puertas de los cubículos. Si pudieras darle una buena pasadita al baño, podría hacerme una idea de cómo usar el espacio. Y va a tocar, sí, limpiar el baño. Pero antes vamos a ver qué podemos comprarle al equipo nuevo. Equipo. A ver. 800, no me alcanza. Puta, no me alcanza ni para la extensión ni para la cosa de jabón tampoco. Mierda. Toca ir así, vamos. Me dio ansiedad de solo ver la miniatura. Adiós, bye. No, míralo, por favor. Por favor, mirá por lo menos el nivel como empieza. Mirá. Mirá, por favor. Mirá esto. Uy, pero qué bonito. Mirá. Turu. Ay, qué bonito. A ver, ¿cuál es el logro de esto? O sea, se supone que tengo que limpiar todo y dejar los inodoros para el final. Se supone. Sí, se supone que sí. Así que parece que es eso lo que tenemos que hacer. Vamos. Ya tengo pensado cómo convertir el baño en discoteca. Y me quedé esperando, papu. Primero una serie de bolas de discoteca te guían por el túnel de la entrada, bañando de luz de colores todos los rincones y todas las caras. Va a dejar a la gente epiléptica perdida, pero les va a dar un buen subidón. Turutu, turururu, tururu, turutu. Tururu, tururu, turutu. Turururu, tururu, turutu. ¿Esa es la pistola nueva? Zip. No sé si es un baño o un búnker soviético. He visto sótanos con más ventilación que ese. Bien. Turu, tururu, turutu. Turururu, tururu, turutu. Tururiri, tiriri, tiriti. Y se abre así. Encima tengo que apretar esto para verlo, porque si no, ni me doy cuenta dónde está la mugre. Esto, mirá, ¿ves? Ya va quedando bonito. Y ya vamos 8%. Tampoco es tanto, Ojito.
Che, todavía no va mal esto. Ya debería ser la hora, ¿no? No, mirá, va bien todavía. Qué milagro. Ahora empieza a ir mal, ¿viste? Mirá qué hermoso, mirá. No quiero ni darme la vuelta y ver lo que me falta. Loco, pero ¿qué baños más raros? Suave. ¿Quién me diría hace 10 años que estaría un domingo viendo un pelado limpiando en un juego con música de Gilda de fondo, ¿viste? La vida te da sorpresas, papu. Creo que he jugado juegos de terror con un ambiente menos... Confirmo, papu, confirmo. O sea, los baños del Silent Hill 2 que estaban abandonados tal, se veía mucho mejor que esto, me parece. Y eso que estaban sucios, ¿eh? ¿Qué dice? Si pone a Camila Osegdo podría ser perfectamente una escena de mi infancia cuando mi mamá mandaba a limpiar a mi papá porque en algo la cagó. No. Se requieren tus servicios en la feria para hacer frente a una injusticia. Otra vez la feria, no, por favor, no. Tururú, 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 tururú. Luego entras a la sala principal en la que cada uno de los lavabos va a ser un dispensador de bebidas. O sea, acá va a estar el dispensador de bebidas. Se supone. Los altavoces van a estar incrustados en el suelo y te van a dar unos graves tan profundos que lo vas a sentir en todo el cuerpo. Ay. O sea que compras una Coca-Cola a alguien, al lado de alguien caga. Puto asco, pero sí. No, supuestamente va a sacar los no, supongo, quiero creer que los va a sacar. Pero... Ah, falta...
Estoy haciéndole así por si me faltó algún borde o algo. Ah, me faltó acá. Listo. Ah, no, la pared era acá lo que me falta. Ahí está, bien. Eso de limpiar las instalaciones eléctricas con agua a presión, sí que no lo recomiendo. Dice, buenas noches. ¿Cómo anda, Defe? Bienvenido nuevamente. Acá andamos, ahora andamos limpiando unos baños, Defe. ¿Cómo la ves, papu? Qué bonito. Espérenme un segundo. Bueno, entonces se supone que tenemos que dejar estos inodoros para el final. Bueno, el yomo está en el inodoro. Mirá, Squirrel, también acá esto, mirá, todo esto, todos los cables, todo, mirá, todo con la hidrolavadora. Y todo perfecto, sin ningún problema, papu. ¿Se murió el comando taco? No, peor todavía, Defe. Se murió el bot. Mirá, la página del bot dice esto. Sale este error y donde debería estar como la explicación de qué pasó, escribieron solamente Angie. Así que ni idea de qué pasó con el bot. Solo nos queda esperar que algún día vuelva. Espero que pronto, la verdad, porque está gracioso lo del taco, el comando taco, pero yo solamente lo tenía por clips porque era muy útil. Y bueno, ya no está entre nosotros. ¿Son urinarios? ¿Sí? Parece que sí. O sea, de poder se puede, pero quedarías como señor con Parkinson en medio de un ataque epiléptico, ¿no? Es un error de servidor, Rami. ¿Cómo? ¿Lo de Angie? El error Angie generalmente se refiere a un fallo en el servidor web Angie, un fork de New... Ah, bueno, al comunicarse con el backend o la aplicación. Mira,
¡Epa! Tremendo Deep Lore nos trajo el DF, ¿eh? Mirá, al final Angie tenía un significado. ¿Y por qué crees que se puede dar eso, DF? ¿Qué puede haber pasado con la página del bot? Porque las otras páginas de la misma, como el grupo este, andan, pero la del bot es la que dejó de andar. Había algo escrito ahí en el urinario, no alcancé a leer. Era un número de teléfono. ¡No! No, por ahí no. A esos números no hay que llamar, chicos. Después hay sorpresas, hay que tener cuidado. Aunque bueno, depende de la persona, a lo mejor la sorpresa hasta le gusta, ¿no? ¿Cómo son? Y son años, Ri, son años. Te respondí al Ciudad Gameplay. No, ¿sabés qué es lo más turbio del tipo? Les conté el otro día. Hizo una promoción de una silla gamer y tuvo que desactivar los comentarios en todas las redes sociales en la publicidad. Por obvios motivos, ¿no? Y lo realmente turbio es que me salió... O sea, me salió un video recomendado suyo y me metí a ver, viste, por morbo. Y... Bueno, no importa. Sigamos limpiando. No, ya calentaste la pava. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Se me violentó cero por la retención del chisme. Ah, no. En este contexto no sé. No era ahí. No era en ese contexto. Que me salió que estaba hablando ahí, jugando no sé qué cosa, y le habló a la esposa y se escuchó la voz de digamos que vive con su esposa y su hija chiquita. Entonces le escriben cosas... Se pueden imaginar las cosas que le deben escribir, ¿no? No envejeció bien todo el tema que le pasó. Y la gente no olvida. Y bueno, digamos que no puede activar los comentarios en ningún lado. Porque, bueno, complicado el señor. Bueno, acá tengo que tener cuidado porque si limpio un inodoro me jodí. Wow, el cartelito. El buen DF dice, pasa que está tirando respuestas nulas el bot al servidor, entonces tira error 502 que son del servidor. Lo que deben hacer es o reiniciar para que tenga para que tenga contexto un mensaje de error 502 Bad Gateway indica que un servidor recibió una respuesta no válida de otro, por ende el bot de Taquitos está tirando respuestas nulas vacías al otro server. Salud. Pero, o sea, ¿puede ser que el tipo lo mandó a la mierda al bot? ¿O es simplemente un error, un bug que se reinicia y ya está? O sea, ¿qué tan jodido está el bot? Esa es mi pregunta. ¿Qué tan jodido está el... ¡Ay, casi me pongo a limpiar el inodoro!
No puedo hablar y jugar, papu. Dijo el tipo que hace stream jugando y hablando. Igual, según yo, la cisterna no es parte del logro, pero ¿viste cómo es esto? Tengo que tener cuidado. Turururú, turururú. ¿Cómo vas a Monda? Bien. Viendo el tiempo que llevamos 4 horas y media, probablemente sea esto y lo dejamos. Muy probable. ¿O no? No sé. ¿Será que uno más? No sé. Me equivoqué de baño, puta madre. Quiero hacerlo del techo, me falta un Ahí te. ¿Dónde más estás, mamagüevo? Manchita, ¿dónde está la manchita? ¿Contará esto como la manchita? ¡Eso! No, ¿sabes qué? Vamos a dejar... No, ¿sabes qué? Me empieza a poner nervioso, no quiero cagar el logro, así que... Más adelante estarán los cubículos. Esto que está acá. Serán pistas de baile privadas. ¿Eh? Cada una con los últimos éxitos de un continente diferente. ¿Cómo que pista de baile privada? Creo que acaban a suceder cosas, ¿eh? Acaban de acontecer sucesos. ¿Es una discoteca o un table dance? Muy buena pregunta. Vea que si le da hambre, buen señor, que ya desde la casa en el árbol que se viene mareando. No, me mareé por el giro que estaba girando mucho. Estoy bien. Creo que estoy bien. Creo. Acá hay 4 ventanas, ¿no? ¿Estoy viendo bien? Ya estaba jodidísimo el tipo. Se me cortó la música. Bueno, volvamos a... Acá. Que por cierto, las partes anteriores donde ponía estas músicas me metieron todas copyright, pero solo me bloquearon el video en Rusia y Bielorrusia, así que... Perdón a aquel suscriptor de Bielorrusia que me veía con subtítulos, lo lamento. Pero bueno, no me va a poder escuchar esta. Voy a poner Witcher, papá. Creo que esta va a estar un poco fuerte ahora en comparación a la otra. Bueno, yo la dejo ahí. Si está muy alta, me dice. Perdón, Kirby. No, el Kirby estuvo bastante en las partes de Mass Effect. Y en la última parte se empezó a desconocer un poco el Kirby. No sé si vos tuviste, Riz. No me acuerdo ahora, pero se empezó a desconocer un poco Kirby. Y bueno, no terminó bien la cosa con Kirby. No estuve justo ese día. Nah. El bot se arregla reiniciando el server o ver que el servidor de la lógica esté funcionando. No depende de nosotros, al menos que vos alojes el server. Uy, no, estamos jodidos entonces. Toca esperar y cruzar los dedos. ¿Qué pasó con él? Estaba en aquel directo, pero a la vez no. Creo que era una ella, no sé, o un ella, no sé, por cómo en un momento creo que había dicho algo, no me acuerdo. La cosa es que se empezó a impacientar porque no iba al final del juego.
porque estaba haciendo el DLC y se empezó a impacientar y bueno, se empezó a poner un poco agresiva la señorita. Bueno, si no recuerdo mal, yo parte en broma, o sea, se lo dije en serio, pero en la risa le di a entender como de, bueno, entonces andate y volvé cuando esté la parte que quieras que esté, o no sé, volvé más tarde, no sé. Y se enojó. Pero bueno, o sea, si yo estoy jugando y me vas a estar apurando y no me rompa los huevos, ¿viste? No voy a jugar más rápido para que quedes contenta, amiga. O sea, se estaba impacientando porque el directete ya estaba largo y yo seguía en el DLC. Pero bueno, estoy jugando, ¿viste? No me voy a empezar a apurar o no sé. Como, che, pero nadie te obligó a estar viendo, ¿viste? ¿Por qué? ¿Qué venía a exigir a mí? Ese chisme me lo perdí. Sí, fue hace bastante rato. Es que puede pasarte que estés viéndome y que digas, uy, qué lento que avanzás, la puta madre. Pero bueno, o sea, te vas y volvés después. No sé, o sea, el tema es que... Y me pasó a mí una vez. Más de una vez me ha pasado otras veces, así que ha venido algún intensito medio apurado. Pero sí, veo que pasa mucho eso, de que hay gente que se impacienta porque uno avanza lento y lo procesa de la peor manera, que es rompiéndole los huevos a alguien, básicamente queriendo que juegue como le gustaría a la persona que jugara. Es como, así no funciona, papá. O sea, vos buscás a alguien que juegue y que vos veas, que la pases bien viendo cómo juega, o cómo habla, o hablando todos juntos. O sea, si vas a querer como que la persona se adapte y que juegue como vos querés, y ahí vas por mal camino, ¿viste? Vas por mal camino. O sea, el que no se adapta a la comunidad o al stream, sino que intenta que ellos se adapten a los gustos o preferencias, siempre termina mal. Termina mal con todo, ¿eh? No solamente con el ejemplo este que puse de cómo juegan. Con todo pasa. Con los chistes, con todo. Pasa mucho. Acá incluso ha pasado cuando han hecho chistes, entre comillas, que acá no nos hacemos. Comentarios rancios que acá no hacemos. O sea, decimos algunas ranciadas, ¿viste? Pero tenemos una línea que decimos, bueno, esta línea no las pasamos. Y viene uno de repente y empieza a tirar pum, pum, pum. Una tras otra. Y, oh sorpresa, termina baneado, ¿viste? Pasa mucho. Bueno, la Kirby no terminó baneada porque se fue, ¿viste? Se fue, no volvió más. Normalmente cuando pasa eso los suelo banear, pero dije, ya no va a volver, ya está. Con otros sí que sí los he baneado. Con Mass Effect, por ejemplo, bueno, pasó en otros momentos. Bueno, ustedes se acordarán ahí. Por poner el ejemplo que les estoy diciendo. De esto, que llegaba uno y hacía un comentario bastante asqueroso viendo el juego y después... pero que no es uno, ¿viste? Hacía un comentario y después otro y otro y otro. Y vos decías, dale, no le afloja, ¿viste? Y ya fue una cosa de, bueno, ya, chao. No te quiero volver a leer, papu, porque ya sos desagradable. Muy tu desagradable. Sí, con lo de Miranda. Sí, Miranda, las razas, sí, me acuerdo, sí, no, sí, hubo de todo. Pero hay de todo, con el chistes también, hacia ustedes o hacia el streamer, pasa mucho también eso. Hay gente, yo les confieso, hay gente que yo veo cómo escriben, yo esto se los conté a ustedes, veo cómo escriben y yo ya sé que se la van a mandar. Yo ya sé que la van a cagar, ¿viste? Yo ya lo sé. Lo único que hago es, ¿sabes qué? Lo trato normal como a cualquier otra persona, porque al final uno no es un profeta, ¿viste? Uno no ve el futuro.
Entonces a lo mejor uno se equivoca. Hasta ahora no me ha pasado ni una sola vez que me haya equivocado. Cuando yo he sentido de... esta persona se la va a mandar, la va a cagar. No ha fallado ni una sola vez. Ni una. Siempre, viste, es que ya también cuando uno ya tiene años, no streameando, a lo mejor hasta grabando, ya te la ves venir, viste, como que lo olés, ves cómo escribe, ves cómo se relaciona y decís, este se la va a mandar, boludo, este se la va a mandar. Porque ves que no está. Va a sonar medio dictatorial lo que voy a decir, pero no está alineado con los demás, ¿viste? Está como en otro ambiente, se nota que maneja. Entonces voy a decir, uy, este en cualquier momento se va para el gola. Se va a juntar algodón. ¿Cómo anda, señor Cotoy? Bienvenido. El que más recuerdo es el de Prama. No, sí. Ese es el más reciente. Sí. Sí. Pero bueno. Squirrel, de lo que acabas de preguntar, Squirrel, la respuesta es sí. Sí, porque habían habido pequeñas cositas. Siempre es así, pequeñas así, ¿viste? No necesariamente cosas, digamos, como para... digamos, malas en sí. Pero ves pequeñas cositas y decís, ¡ay! Por acá esto ya sé cómo va, porque ya la he visto, ¿viste? Pero sí. Sí, también, eso sí. Pero uno, ¿por qué no? Yo al final, como les digo, uno puede pensar, pero puede no ser así. Eso uno también lo tiene que tener en cuenta, porque si no puede pasarte que terminás tal vez prejuzgando a gente que no, injustamente. Hay que tener cuidado con eso. Por eso yo, incluso si ya siento que alguno se va a mandar el moco, no voy a de repente, yo qué sé, no sé, tratar mal a la persona, por ejemplo. Porque es como, no, cuando la cagues, bueno, te vas. Pero yo no. Porque si no, ¿sabés qué pasa? Cuando uno actúa en base al prejuicio de este va a ser esto, pero no tenés realmente una prueba, para mí termina siendo algo muy negativo. Por eso espero, siempre. Siempre a tener un argumento, porque si no, terminás como esos canales que banean y mutean por nada, literalmente por algo que creías que tal vez podía llegar a, pero nunca pasó. Y eso me parece que es un extremo horrible. Horrible. Por eso siempre, hasta con la persona que para mí más obvio iba a ser que la iba a cagar, no actúa así. Espero. No es que espero como preocupado o ansioso de este la va a cagar, sino que, ¿sabes qué? Va a pasar. Cuando pase, chau. Pero sí. Es más, te digo algo curioso. Hay gente que se ha mandado algún moco, ¿viste? Yo qué sé, que sin querer ha backseateado o que ha spoileado algo, alguna tontería, algo así. Y aún así yo con esa gente no tengo esa sensación, ¿viste? De la vaca. Es algo distinto que no lo sé explicar. No tengo palabras para explicarlo. Pero es una sensación... No lo sé explicar, la verdad que no tengo palabras para explicarles eso, sí. Pero sí. DF, ¿recuerdas los drops? Dice. Pero sí, más que nada, es cuando empezás a ver comentarios como que te quedás de ok, así, ¿viste? Suele ser así, cuando te quedás viendo un comentario y decís, ok, ¿por qué me estás diciendo esto? O algo así, o que se trata raro con alguien del chat, que empieza a decir algo que sabés que como de, che, no hay confianza, ¿qué estás diciendo? Esa cosa, ¿viste? Que yo, o sea, que sabés de, esta persona se lleva con una confianza que no tiene, con un humor que no manejamos, con una cosa ranciedad que no nos manejamos así tampoco, ¿viste? Y es básicamente que sentís este va a ser un chiste que no tiene que hacer. Este me va a decir algo o a mí o a alguno de ustedes que no tiene que decir. Algo así que una cosa que no nos tratamos así. Esa sensación, a eso me refiero. Eso, ¿viste? Es como que alguien de un grupo muy distinto
vaya un grupo nuevo y se empiece a manejar con los mismos chistes, las mismas cosas. No te va a funcionar esto. Y no está siendo... ¿Cómo es? No está siendo una persona... Porque hay veces que te lo justifican, ¿no? Diciendo, soy una persona genuina. Para. Ahora que lo pienso, cada unitario podría tener un refresco diferente para que los clientes se rehidraten después de ir a los cubículos. Me está dando un poco de asco lo que te dicen. No es que sos genuino por ser igual en todos lados, sino que la palabra no es genuino, la palabra es inadaptado. Porque si sos igual en tu trabajo, por ejemplo, que en tu casa, vas a tener un problema. Si sos igual estando con tu pareja que estando, yo que sé, con tu jefe, vas a tener un problema. Porque no te tratas igual, no hablas igual. ¿Viste? Se llama adaptarse. Vos te adaptás al contexto en el que estás, ¿viste? Yo, por ejemplo, acá cuando me tiran la alerta de Nias, yo empiezo... Nias. Yo, si voy al banco a hacer un trámite, no voy a estar en la cola con unas orejitas de gatita haciendo... Nias. Ahí, y para que todos se den vuelta y me miren, ¿viste? No, uno se adapta al lugar en el que está. No vas a ser igual, ¿viste? Distinto es, por ejemplo, ser una persona falsa, que es mostrar unos valores o unas cosas y que después nada que ver, ¿viste? Que eso también lo he visto, personas que dependiendo con quién hablan, tienen una ideología política u otra, una opinión u otra, o gente que tal vez tiene miedo a quedarse sola, que esto también lo he visto, de que te calcan tus opiniones para justamente que no lo... No sé, o sea, como vos podés hablar con alguien que piense distinto a vos, pero hay gente que cree que si te das cuenta de que piensa distinto los vas a mandar a cagar, cuando realmente no es así. Pero sí, no, hay de todo. Pero Rami, conozco mujeres casadas que tratan a su jefe mejor incluso que a su marido y les ha salido bien. Conste que bro. ¿Quién tomaría un refresco al lado del inodoro? Parece que mucha gente acá. Defe dice, mi señora el día de hoy me dice, ¿cómo puede ser que te costó conseguir la espada de lava? Ay, puta madre. Pero bueno, sí, suele ser esa la forma en la que te la solés ver venir, ¿viste? ¿Y sabes cuál es el problema con cuando te encontrás gente así? De que como es una cosa general, de inadaptación general, si vos le das un tirón de orejas cuando ya la cagó 2 veces, pensando, no, la tercera no lo va a entender, ¿viste? No lo va a entender y lo único que vas a hacer es que con ese tema... probablemente no la vuelva a cagar, pero la va a cagar con otro, porque hay un problema de raíz que causa esas actitudes. No es una cosa con un tema concreto. Ahí está el problema. Ahí está el problemita también, ¿viste? Por ejemplo, si vos tenés a alguien que es un forro y que forrea a todos y que trata a todos mal, si vos le decís, bueno, che, ya, dale, no seas tan forro, ¿viste? Comportate, no empieza a tirar esos comentarios de mierda, papu, dale, media pila, estamos acá para pasarla bien. El tipo a lo mejor te pide disculpas, pero después... de manera más sutil, sigue forreando. Sigue como tirando comentarios. Entonces, no se puede, ¿viste? No se puede. No hay forma, brother. ¿Qué querés que te diga? Pasa que también es complicado, ¿viste? Es complicado. Con el tema chistes, por ejemplo, es recontra complicado. Muy complicado. ¿Dónde carajo uno marca el límite, viste? Pero bueno. Por lo pronto yo trato de marcar el límite, cosa que claramente yo no haga. Porque si no, viste, terminás siendo un boludo. Como cuando Zero y Sono... Ay, Dios, no puedo leer. Cuando Zero y yo nos decíamos saludos de pareja y se indignaban con eso. Claro, hay algo ahí también, ¿viste? Que al final cada persona tiene sus temas. Tiene sus problemas. Tiene sus frustraciones. Tiene sus cosas. Y uno no las conoce. Y tampoco sabes cómo puede reaccionar una persona con esas cosas ante situaciones cotidianas de la vida, ¿viste? Yo qué sé. Por ejemplo, el tema de la homofobia en Rusia. ¿Cómo son los rusos cuando ven una pareja gay en la calle?
Pues sí, pero ¿por qué se ponen tan violentos si no les afecta en nada a la bebé? ¿Por qué se ponen así? Y andás a ver lo que tiene toda esa gente en la cabeza, ¿no? Lo que tienen metido en la cabeza, cómo los han criado, cómo los cosas. Son cosas que se le escapa a una persona que simplemente está viviendo su vida, no molestando a nadie. No, uno no puede entender eso. ¿Qué me llegó? ¿DF? Uy, pará, que esto no es Nopor, ¿eh? Uy, que este lo vi, sí, lo conozco. Lo conozco, este no es Nopor. Uy, ¿sabés que me salió un video de este juego con la música de los yoyos? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que? Uy, muchísimas gracias, señor Def, por el buen, mirá. Por el buen Dead as Disco. Muchísimas gracias, buen Def. Sí, lo tenía en la mira, lo tenían deseado incluso. Que vi como que se le puede poner mods o algo así. Uy, no, con canciones y todo. Uy, la puta madre. Mirá, Def, gracias. Primero, gracias. Segundo, Francia. Tercero, Glock Glock. Y cuarto, uy, después de, no sé, es que no sé qué voy a jugar después de esto, pero bueno. Cuando llegue, papu, ¿sabes qué? Cuando llegará. Llegará, digo, ¿no? ¿Cómo anda, señora maestra? Un buen dominguete dice, ¿para cuándo te Francisco? Con canciones de cumbia. Uy, no sé cómo quedará eso, pero me metiste una buena idea, ¿eh? Maeston. ¿Cómo anda, Maeston? ¿Disfrutando la limpieza de los baños? Pero bueno, eso, cuando ustedes vean bueno, yo creo que se van a terminar dando cuenta. Dando cuenta. Todo lo que estoy hablando, digo, ¿no? Todo lo que les estoy contando. Que realmente es triste, pero los años de experiencia de tratar con gente y de ver cómo se manejan, vos ya sabés, viste, es cuestión de tiempo de que este pelotudo la cague y termina siendo así, tristemente, ¿no? Pero bueno, cuando suceda nuevamente, se van a reír. Los que se acuerdan de esta conversación se van a reír. Porque van a decir, mirá, con este le pasó también. Y se van a echar una risa. Claro que a veces te puede pasar con alguien que no te espera. No es como que siempre sabes quién la va a... No, a veces te agarra de sorpresa que sí. Dale, hermano. Si vos te portabas re bien, ¿por qué de repente empezaste a ser un boludo? También pasa, brody, lamentablemente. De que alguien te cae bien, que siempre anda todo bien, y de repente un día... se le ve la red flag. Vos decís, pero la concha de la lora. Que eran baños. Pensaba que era una zona de pruebas nucleares. Lo mismo había dicho Squirrel encima. Un búnker soviético, algo así había dicho. Realmente, si lo pienso, hermano, no es tan complicado, ¿viste? O sea, mirás cómo nos manejamos, mirás cómo escribimos y ya sabés de acá no te salgas, ¿viste? No es tan difícil en realidad si lo pienso. Pero bueno, Brady. También, como les digo, es complicado, porque hay gente que ve cosas graciosas por el grupo de amigos con el que se maneja, y no piensa que tal vez en un lugar con desconocidos, que son personas distintas a tus amigos, no van a manejar el mismo código de humor, ¿viste? Por ejemplo, hay gente con la que hablo y me manejo con un humor negro, pero tremendo. ¿Viste? Pero tremendo. Y yo vengo acá y no me voy a poner a hacer los mismos chistes. Porque además yo sé que una vez que abrís esa puerta... O sea, algunos hago, yo lo sé. Pero hay muchos otros que no los hago.
Porque además hay otra cosa que pasa en los streams. Cuando vos abrís una puerta, siempre, casi que como una cosa sociológica que me resulta hasta interesante, como que cuando uno hace un chiste viene alguien y siente que necesita como retrucarte el chiste, como de dar 2 pasos más adelante del chiste que se hizo. Y eso siempre termina para el culo, claramente, siempre termina mal eso. ¿Viste? Siento un déjà vu. Uy, ¿por qué? ¿Qué me perdí? Me sacaron un tema y nos pusimos a hablar de los que están en el cementerio, Brady. Ni siquiera sé por qué me sacaron el tema, pero me lo sacaron. No me acuerdo ni por qué. Bien, todo lavado. El de Yagura, porque esa frase la escuché mucho, la de ir escalando los chistes. ¡Ah! Sí, no, y pasa mucho, pasa mucho. Hasta un chiste que puede ser como hasta jocoso, normal, gracioso, viene, te lo escala, te lo sube y ya está, ya se fue todo al choto. Ya sabemos cuando viene alguien del chat y dice, ¿me enseñas tu build? No, ese sí es un prejuicio que puede ser malo, porque a lo mejor era una persona así, re tranquila, que solamente quería subir. Y yo ya, te imaginas, decía, papu, te vas baneado porque cumplís los patrones de conducta. Y él pero yo quería saber, nomás no iba a decir nada. Por eso es complicado el tema de los prejuicios. Pero sí. Sí. Tristemente está jodido. También pasa a veces que... esto a mí me pasó también, de que alguien hace un chiste, vos se la seguís y como que toma confianza, ¿viste? De un día para el otro, toma confianza y te escala los chistes a 10 escalones más arriba y decís, uy, ¿para qué mierda le di confianza a este, boludo? Me acuerdo en el Elden Ring que dijo eso y después, ¿por qué no usás esta mula? Sí, no, era... O sea, quería ver mi build solamente para romperme los huevos y decirme, esto es mejor, papu, esto es mejor. El tema del backsitting, yo creo que partimos por en una batalla que no te digo que está perdida, sino que te va a dejar con mucha menos gente viéndote. Y yo lo acepto, no tengo problema con eso. Ya se habrán dado cuenta por cómo he actuado con alguna gente. Porque hasta el Rubius, yo lo vi, que lo estaban backsiteando y él leía el backsitting como algo normal e iba a hacer lo que le decían. Entonces, cuando ya alguien así ya te lo normaliza, tristemente toda la gente que lo está viendo lo ve normal y no tiene problema y después va a ir a otros streams y se lo va a hacer a otra gente. Porque, o sea, yo entiendo, la gente que lo ve al Rubius, la gente que le comenta al Rubius, si vos te pones a banear a lo que te están diciendo lo que tenés que hacer, te quedás con menos de la mitad de la gente. Y es triste, pero funciona así. O sea, por ejemplo, Rubio lo miré, está jugando, no sé, un juego donde hay un teclado numérico, ¿viste? Y va y dice, ¿cuál será la clave? En el chat está cientos de personas poniéndole el código. ¿Qué haces? ¿Baneás a las cientos de personas? La tienen complicada, es una situación horrible. Es feo, ¿viste? Oye, está quedando bien, ¿eh? Es más, hasta pasó que no me acuerdo si fue el Rubius o otro, que dijo así como de, bueno, chicos, pero no me digan lo que tengo que hacer, que así que no tiene gracia. Y dejó de leer el chat porque no se iba a poner a banear a la gente. Me esperaba agujeros en las paredes. ¡No! ¿Cómo que? Y suciedad incrustada por un... ¿Cómo que agujeros en las paredes? ¿Cómo que agujeros en las paredes? No, agujeros en las paredes no. En los baños agujeros en las paredes no. Es que no hay ni siquiera una baldosa agrietada. En el piso, en el techo, pero en las paredes no pongas agujeros. Me acuerdo el del... Ah, ya lo había leído. Sí, no pasa... Yo creo que desde el momento en el que tenés que... Depende de la persona, pero normalmente cuando tenés que... Es que ya partís de una base cuando está en el título y te lo hacen... Hay una... Yo sé que hay gente despistada, sé que hay gente que se le puede pasar,
Yo esa parte sí la entiendo, ¿viste? Y te das cuenta cuando alguien tiene como la voluntad de no joderte. Y cuando ya sabes que te va a traer problemas con otras cosas después. Lo sabes. ¿Viste? Por ejemplo, imagina, Cero, al pizarrón, Cero, hoy te toca a vos. Suponete que ahora yo estoy limpiando acá y Cero me dice, Rami, acordate de no, ¿cómo es? De no lavar el inodoro. Porque se me jode el logro, ¿viste? No me lo voy a tomar igual a que venga uno que no viene nunca y me diga, no sé, te dejaste no sé qué, una mancha acá, ¿cómo es? Lava el inodoro, no laves el inodoro, papu, no te olvides del logro. O después, no sé, que, yo qué sé, que pase al siguiente nivel y me diga, no te olvides de comprar la botella de jabón. Y ya estaría como de, dale, boludo. ¿No querés también que me siente en una silla de rueda y me llevas vos y yo voy lavando mientras estoy en la silla? Y así no camino tampoco. ¿Querés jugar por mí, papu? La puta madre. No te olvides de respirar. Que te preste las manos de... Pero el spam del Stream Element diciendo que no hagan backseating, como que se lo pasan un poco por el arco del drop. Sí, ni leen. Ni leen, ni leen, ignoran. Además que cuando uno tiene que comentar, tiene que aceptar las reglas del chat. Ni la leen tampoco, le dan a aceptar y a la mierda. Y ojo, yo diferencio, yo sé que todos nos podemos mandar un moco, ¿viste? No es que al primero se manda un moco y se va a ir baneado a la mierda. Como lo que dije recién, el ejemplo que puse. Imagínate que Cero me dice lo del inodoro. ¿Viste? Yo a lo mejor hasta ni me lo tomo mal, ni nada, ¿viste? Hasta le digo, uy, ¿sabés que tenés razón, papu? ¿Viste? Porque uno también es verdad eso. Esto no es una cosa, uno las cosas también las toma de como de quién viene. Eso es verdad también, ¿viste? Yo, por ejemplo, le he dado varias oportunidades a alguien que hace 10 años me veía. Y al final terminó baneado igual, porque no importó que le diera 10 oportunidades, a la 11 la cagó de nuevo y ya, bueno, ya está, papu, ya está. Te tuve claramente una paciencia que no le voy a tener a una persona que venga hace poco. Pero dale, la paciencia te la di para que te des cuenta, no para que la sigas haciendo, ¿viste? O sea, no tenés la misma paciencia, ¿se entiende? Es más, bueno, ahí DF dice, está en el título, el spam de Stream Element, de las reglas. No lee, no les importa. Claro, yo les conté a ustedes, ¿se acuerdan? La streamer esta, la chica esta que estaba jugando el Subnautica y puso un texto en medio de la pantalla que iba de un lado a otro diciendo, por favor, no me ayuden, no consigo nada. Y igual le iban a ayudar. Le backsiteaban igual. ¿Y saben por qué la backsiteaban? Porque tenía miedo de banear gente, porque no quería generar un ambiente de como conflicto en el momento, entonces no los baneó. Y esa es la consecuencia, ¿viste? Yo le decía, la única manera en la vida, cualquier límite, la única manera que te respeten el límite es que sepan que hay una consecuencia de romperlo. Si no, no importa cómo lo digas, no importa qué tan fuerte y qué tan serio o seria suenes. Si no ven consecuencia, no les va a importar, porque la gente es así. Tristemente, la gente es así. Se van a cagar en lo que les digas. Tristemente, ¿no? Papu, ¿qué pasó en este baño? Es el resultado de la degustación del Biomutant. No, ¿cómo que la degustación del Biomutant, papu? A ver, los inodoros. Déjame ver. Parece que no son ni los cañitos de arriba ni la cosa de la cisterna, la mochila, la cosa de eso. Así que creo que el resto lo podríamos limpiar. Esperen. Moquitos. Ay. A ver, ¿OBS estás bien? Sí. Creo que eso aplica a muchos ámbitos. Se necesita un castigo consecuencia apropiada de una causa-acción. Claro, es que funciona así, ¿viste? Ni siquiera sé cómo empezó el tema. ¿Cómo terminamos hablando de esto? ¿Cómo empezó el tema, loco?
Yo estoy limpiando un baño. ¿Cómo llegamos a eso? Confirmo, ayer tuve un encontronazo con mi hermano porque él no respetó el límite que yo le puse y cosas pasaron. Ahora está más tranquilo. Es que no funciona así. Yo tengo un problema, por ejemplo. Bueno, yo no. Mío no es. En mi familia, por ejemplo, una de mis sobrinitas, la más chiquita, la última, la más chiquita. Pasó que la tienen muy mal criada, no le ponen ningún tipo de límite. ¿Qué acarrea eso? Es una irrespetuosa, le falta el respeto a todo el mundo, básicamente, incluido a sus propios padres. Y nadie le pone límite, nadie le dice nada. Y lo peor es que uno de sus hermanos, bueno, hermanastro sería en realidad, le intentó poner un límite y el padre se enojó. O sea, si el propio padre alimenta esa cosa, ese problema, ahí no se va a poder hacer nada, ¿viste? Es más, este sobrino que les digo, que bueno, yo le digo primo, pero en realidad me parece que es mi sobrino. El cleptómano este que hablamos hace un rato, ¿viste? Dejó de ir básicamente a la casa. Ya no va a ver a su propia familia porque es un ambiente horrible. Entonces, también fue el ambiente que cuando él era chico y tenía este problema no lo ayudaron. También, ¿no? Pero bueno. No, sí hay todo un tema con eso también. También creo que en parte por eso tal vez nos llevemos mejor ahora. Porque él cambió varias cosas. Como les dije antes en el nivel del templo, ¿viste? Para mí ha dado una mano con tantas cosas que para mí ya lo que haya pasado cuando éramos chicos ya ni me importa. Me da lo mismo. Hay un mal ambiente familiar ahí, pero sí, además que siempre en esa familia siempre hubo problemas, violencia física, verbal, de todo, la verdad que horrible. Cuando digo que me llevo mal con mis primos es por algo. No es solamente porque vinieran de visita cuando grababa y que me enojaba. No, mirá, ojalá hubiera sido por eso. No. ¿Cuántos discos te rompieron los primos? Creo que los mismos que rompí yo mismo jugando, lanzándolos. Así que... Qué triste porque pasan esa dinámica familiar a otro y así hasta que alguien se va. Claro. No sé de qué hablan, pero opino. Es como los espacios públicos, ejemplo, los trenes. Por más que el gobierno ponga toda la plata... ¿Qué? Toda la plata en el tren más pulento y moderno que haya, si la gente puede ensuciar el tren con basura, poner parlante con música, todo lo que da, ir drogados y tomados, pelear y gritarse, entre otras acciones que molestan a los pasajeros y dañen el transporte, la gente no va a valorar lo público. Escribiste a Biblia sin saber de qué hablar. No, sí vi, papu. Mirá, ¿sabés qué me acordé? Hace muchos años... Había visto, hace muchos años, había visto que no me acuerdo en qué país era, tenían las estaciones de autobuses, ¿viste? De colectivos. Unas estanterías con bibliotecas que la gente donaba libros para que las personas leyeran, ¿viste? Y yo leí esa noticia, lo vi en el noticiero, me acuerdo hace mucho tiempo. Y después yo iba por la calle... Me encontré una parada de colectivo y al lado había una cabina telefónica por si había alguna emergencia, algo así. Estaba arrancado, roto, robado el teléfono, toda la cabina vandalizada. Y yo decía, imagínate si pusieran libros acá.
si se toman el tiempo de robarse toda una cosa, una cabina telefónica, romperla, un libro, que es simplemente estirar la mano y agarrarlo. Y ahí vos te das cuenta, el problema es cultural. Y eso es mucho más complicado de solucionar. Mucho más complicado. Y lleva mucho tiempo también. Por eso nadie lo hace, ¿no? Hay un tema de educación también, que no solamente parte desde las escuelas, sino desde las familias, de las casas. Y ahí es más complicado arreglarlo. Ahí es más complicado. Bueno, a ver. Tengo que intentar limpiar todo menos los inodoros. Los inodoros para el final. Suelo de baldosa. Vamos a limpiar el suelo. Yo guardé hasta que ya no tuve más espacio donde ponerlo el año pasado. Tiré el 90% de disco de Play 2. No. Jarito dice, me da pena que no guardé los discos de jueguitos. Eran re pirata y trucho, pero les tenía cariño. No. Que creo que la cisterna... Mirá, 88%, papu. Ay. Al que es vivo, al que engaña el sistema y al que hace trampa sin que lo pillen, nos animamos en vez de reprenderlos, pero como soy parte del problema solo puedo señalarlo. Exacto. ¿Cómo? Es verdad que es cultura y que toma mucho tiempo arreglar, pero por algún lado se puede empezar. Si al menos pusieran, no sé, multas para los que para que la gente levante la mierda de sus perros. Acá en Buenos Aires las veredas están llenas de mierda. Ya por ahí la gente entiende que algunas acciones tienen consecuencias para sus vecinos. Eso es verdad también. Eso es verdad también. Es como si la gente no se adapta, que haya consecuencias de no adaptarse. ¿Viste? El tema es que también, mirá el país que es este, ¿no? Que te lloriquean por... Alguien va a una marcha, va a una protesta y tira una molotov, lo meten preso y ya te empiezan a lloriquear que estás en una dictadura porque te metieron preso por tirar una molotov. Entonces es un país complicado para empezar a hacer que se respeten normas cuando a la mínima cosa ya te empiezan a armar discursos así, ¿viste? Para que la gente termine suelta al final. Es complicado. Bueno, el otro día, mirá, sin ir más lejos, acá en un portal de noticias muy conocido y que ve mucha gente, estaban debatiendo el tema de las leyes de la cadena perpetua para... ¿Cómo es? Para violadores que no pudieran salir de la cárcel, o sea, que estuvieran toda la vida en la cárcel. Y una mujer en el programa de streaming salió a decir que le parecía inhumano y que ella creía en la reinserción. Y el tipo que estaba dando la noticia le decía, pero es un violador, no se puede reincidir, no tiene cura, o sea, está probado, no hay cura. Hoy al menos no existe cura. Hay algunas veces que hasta los castran químicamente, todo. No sirve, no
sirve, ¿viste? Y la tipa decía, no, perdóname, pero yo elijo creer que sí se puede. Y vos decías, hermano, ¿vos me estás jodiendo? Y, o sea, alguien que ve así, que un crimen tan horrible, ¿lo quiere dejar en la calle? ¿Suelto al tipo? ¿Qué te queda para los delitos menores? Que estaría bueno que empiecen como a... ¿Viste? A tener algunas multas, así como dicen. Si ya en delitos tan graves tenés gente que... ¿Tiene la cabeza? Yo no entiendo, la verdad. No lo logro. No lo logro entender. La verdad que no lo logro entender. O sea, no lo logro entender. Porque. Vos tenés. En este país. Millones de hombres que son nefastos. Y que defienden a los violadores y todas esas cosas. ¿Viste? Tenés un montón de esas mierdas. No me sorprende escucharlo de ellos. De una mujer me sorprendió tanto, hermano. Porque decir, supuestamente, bueno, todos, lamentablemente todas han vivido o tienen una amiga o tienen una familia o alguien que haya sido mínimamente acosada. ¿Cómo podés decir una cosa así? ¿De que preferís que esté en la calle porque crees que en darle una segunda oportunidad? ¿Cómo? Me chocó tanto escuchar eso. O sea, ¡wow! Y no la cancelaron, la tipa sigue trabajando ahí. Nada, no hubo ninguna consecuencia de decir una cosa así. Me sorprende mucho. Me vuela la cabeza. Como, amiga, vos tendrías que ser la primera en la fila pidiendo que justamente los violadores no salgan. Tendrías que ser la primera. Pero no sé. La verdad que tienen toda la cabeza podrida. ¿Qué crees que te diga? Toda la gente podrida. Bueno, ¿te enteraste del caso de Nacho Levy? Sí, lo vi. Que como era de una agrupación política, las mujeres que sabían lo que el tipo hacía se quedaron calladas. Porque iba a manchar la agrupación. Lo vi. Nefasto también. Y las tipas que sabían, cómplices. Horrible. Y se empezaron a escudar de... No, es que no hablamos por respeto a la víctima. Hermano, hermana... Al no decir nada por respeto a la privacidad de la víctima, causaste más víctimas. ¿Sos consciente de eso? Porque el tipo siguió, persona tras persona, haciendo lo mismo. Así que cuidaste a una. Supuestamente la cuidaste. Cuidaste era quedarte callada mientras la seguía moliendo a palos o le seguía haciendo todo lo que le hacía. Pero tu silencio hizo que más personas sufrieran lo mismo. Es una cosa... Encima, ¿saben qué es lo peor? Que salieron con el discurso de cómo es de no, por privacidad, por privacidad no lo vamos, no dije nada por respeto a la vida. Y después salió una de las víctimas a decir, yo les pedí ayuda a estas mujeres y no me ayudó ninguna. Y hasta, es más, me amenazaron de que me calle porque me iba a traer problemas. O sea, es todo mentira, es todo mentira. Todo el discurso era todo mentira. Todo mentira. Era todo un verso. Son unos hijos de puta. Hijas de puta. E hijos de puta también, porque tenías tipo cubriéndolo y mujeres también cubriéndolo. No, imperdonable. Imperdonable. Y son así. O sea, cuando es del mismo signo político, se lo callan. Cuando, hermano, a mí no me importa si vos votas a Milei, a Cristina, a mí me chupa un huevo. ¿Viste? A Massa, quien sea. Si el tipo es un abusador, va preso, que no me importa de quién sea. El tema es que acá en Argentina no es así. Acá en Argentina es un partido de fútbol. Si el abusador es de mi partido, hay que entenderlo. En realidad hay que ver si la mujer está diciendo la verdad. ¿Viste? Pero si es del equipo, o sea, si es del partido contrario, ¿viste? Ahí sí, enseguida, apenas haya un mínimo comentario acerca de que hubo, aunque sea un grito, es un marche preso. Y es un... Dale, hermano, mete preso a todos. Porque el hecho es el mismo. No importa lo que crea la persona, no importa lo que piense, lo que importa es lo que hizo. Si lo que hizo es lo mismo, la consecuencia es la misma. Punto, ya está, ¿viste? Listo, si el contexto es el mismo, ya está. No necesitas saber su religión ni su pensamiento. No necesitas saber nada. Absolutamente nada. Pues es complicado cuando ya en el tema de delitos se empieza a meter la ideología y se pudre todo. Termina siendo un
verdadero asquete, pero bueno. Todos son muy feministas hasta que el problema les afecta y se esconde. Exactamente, es un asco también. También por eso es que todo el tema ese perdió tanto terreno, por esos pelotudes, por esas incoherencias, básicamente, ¿no? Rami, no, Papu, ¿ves una cara? ¡Ay, la puta madre! Sí que hay una cara. Agua, bueno. Ay. Contacta a la víctima o apóyala y apóyala para que haga la denuncia o pedí que le quiten de la agrupación sin indicar la causa. Claro, ¿viste? Tenés forma. La forma, si lo querés hacerlo, lo podés hacer. Las formas las tenés. Que no quieran y eso ya es otro tema. Bien. Cero al baño es. DF dice, Papu, ¿viste lo que dijo Feynman sobre el pueblo mexicano diciendo que los odia y los detesta? Sí, es un pelotudo también. Es un pelotudo. El fútbol vuelve muy pelotudo a algunos. Porque conozco gente que es muy buena, que le encanta el fútbol, pero algunos los vuelven muy pelotudos, hermano. Muy pelotudos. Más, me ha pasado que veo a alguno que es bastante pelotudo y después lo veo que es súper fanático del fútbol y digo, con razón sos tan pelotudo, hermano. Con razón. Bien. El tema fútbol pone loca a la gente. Yo creo que el fútbol es como un espejo. Yo creo que el fútbol es un espejo. Es como... No, ¿sabes qué? Un espejo no, un proyector. Un proyector que te muestra a vos mismo exacerbado. A vos. Te muestra a vos ampliado, ¿viste? Yo creo que es así. Me parece que... Porque... Después ese tipo de actitudes las ves reflejadas en otros ámbitos también de esa misma persona, ¿viste? Entonces... Por ejemplo, con lo que les digo, la gente, por lo menos civilizada que conozco, que le gusta el fútbol... el fútbol no los vuelve así porque no son así. El fútbol no te convierte en algo que no sos. ¿Viste? Es básicamente si tenés un poco de sentido común o no. Para algunas cosas, me parece. Bien. Excelente. A ver, ¿qué tenemos para limpiar antes suelo? Ajá. Acá me falta, mira. ¿Qué dice Papu? ¿Qué cosa hablando de todas las personas de mierda mientras limpiamos los inodoros todos cagados? Es verdad, ¿sabés que es verdad?
La ironía de la vida. En Argentina pasó igual. Cuando un equipo perdió una final en una Copa Sudamericana hubo suicidio. Quiero creer que perder una Copa Sudamericana fue el detonante de un montón de cosas que venían atrás. No quiero creer, no, o sea, mira, iba a empezar a adjetivar, no voy a adjetivar, pero quiero creer que eso no, bueno, mejor lo dejo ahí porque sé que me termino yendo por un lado que... mirá, que por ejemplo a mí lo que hizo el suizo amonestado me parece de boludo y la gente que lo defiende me parece desagradable, pero ni creo que Suiza se merece un ataque o el resto de su equipo que fue respetuoso. La gente que simplemente no apoya a Argentina, pero sin ser desagradable. Claro, ¿viste? Pero no, sí, es muy... Sí, me parece nefasto. Las cosas que veo... También todo el tema de xenofobia, racismo, ¿viste? Cosas así feas. Hay gente que aprovecha sacarla en momentos como este. Y la xenofobia también. No, pues hay gente que aprovecha sacar todas esas cosas, ¿viste? Pero y como de... Es humor. Sí, dale, ponele. Mirá si no he visto gente... Hasta famositos que, bueno, han envejecido muy mal poniendo memes transfóbicos, homofóbicos. Es humor, ¿cómo se van a ofender por eso? El humor era, ¿cómo es? Era una foto gore, un dibujito gore. Dale, boludo. Dale. Como que yo te diga, esto es humor, y el humor es, no sé, diciendo, yo qué sé, no, es que no te puedo poner ningún ejemplo. No. Algún ejemplo así, ¿viste? Generalizando algo y... Bueno, es humor. Y... está complicado. Yo tengo prejuicios también, yo por ejemplo, con la policía. Uf, no sabés los prejuicios. Con los curas, con las iglesias. Uf, no sabés los prejuicios que tengo, papu. ¿Chistes se me escapan? Y sí, hago chistes. ¿Viste? De ahí a en serio decir, ¿sabés qué? Todos los policías son unos hijos de puta. Sabiendo los suicidios que hay de policías solamente... O sea, ¿ustedes saben lo horrible que es estar agarrado de los huevos? Porque tal vez tenés un hijo, una hija, una familia y tener que tragarte cosas. Porque si no... o te suicidan también, pasa, ¿no? No que hay policías que se terminan suicidando o que los suicidan. Es horrible. Entonces yo no podría decir todos son iguales. No podría yo decir eso. Sería de mi parte una cosa irresponsable. Que la mayoría que yo he visto son unos corruptos de mierda. Y sí, ¿qué querés que te diga? Pero no voy a... No por eso generalizo, ¿viste? Con los curas... Bueno, ahí tengo otro tema más complicado. Ahí tengo otro tema más complicado con los curas. Ahí ya no puedo. Ahí tengo una cosa que no se me va. ¿Qué querés que te diga? Todos tenemos nuestras cosas. Yo tengo una cosa con los curas que no jamás se me va a ir ese prejuicio. ¿Saben por qué? Porque en el fondo abrazo ese prejuicio. Por eso no se me va a ir jamás. Porque yo creo firmemente en ese prejuicio. Y a eso le debe pasar a un montón de gente que tiene sus prejuicios propios. Le debe pasar exactamente lo mismo a mí que me pasa con eso. Exactamente lo mismo. ¿Viste? Ser policía es jodido realmente, más allá del saber todo, ya sos odiado por el público en general, al menos acá en Buenos Aires, literal, he visto gente decir tantas profesiones y decidiste estudiar para ser policía, está re denigrado el trabajo, claro. A mí me pasó, mirá, con alguien que conocí, no me acuerdo si les conté o no, pero que lo mandaron a hacer un allanamiento a la casa de un pibe porque tenía creo que 4 plantitas de marihuana, ¿viste? Ahí tenía como una pieza, una habitación así chiquitita donde tenía sus plantitas de marihuana. Lo fueron, lo allanaron, lo recagaron a trompadas. Le robaron las plantas, se las llevaron. No se sabe qué le hicieron a las plantas, porque esa es otra. Acá por lo menos cuando allanan y se llevan cosas, nunca sabes dónde terminaron las cosas. Bueno, y eso, lo metieron preso, no sé cuánto tiempo lo metieron preso, lo recagaron a trompada. Y después él me contó que lo habían llamado para hacer un allanamiento a una casa de una persona bastante adinerada, digamos, de acá, ¿no? De acá donde yo vivo. Y porque parece que el tema había escalado tanto que ya no se pudo tapar. Entonces habían dicho, bueno, mira, vamos a hacer un allanamiento así como que ya queda como que no hay nada, ¿viste? Bueno, y él contó que fue
Y tenía como si fuera un invernadero gigante, todo así súper moderno, lleno de plantas de marihuana, pero repleto, repleto. ¿Qué pasó? Me contó él que vino el superior, a lo mejor se había dicho el comisario, no me acuerdo qué rango dijo. Y le dijeron, bueno muchacho, nos vamos, ¿viste? Así, como una cosa de, así, ¿viste? De, bueno, ya nos vamos muchacho. Y estaban todos como callados, nadie se animaba a preguntar nada, ¿viste? Y el tipo, el comisario, el subcomisario, no sé qué rango, dijo, acá no hay nada chicos. Y así fue. Y ellos sabían que el que osara preguntar algo, no sabes cómo termina el que osa preguntar. Entonces nadie se animó a preguntar nada, ¿viste? Y él me dijo, ¿sabés qué pasa, Ramiro? Yo tengo un pibe en mi casa. Yo estoy solo, yo me separé, estoy solo con mi pibe en mi casa. Yo no sé qué puede pasar si yo me meto ahí, si pregunto, yo no sé. Mi pibe está en la casa, esperándome con, no sé si dijo, con la hermana que lo estaba cuidando. Yo no puedo, ¿viste? No puedo, yo dependo del sueldo, no puedo, ¿viste? Y me dijo lo horrible que se siente el saber que estás haciendo algo mal y que estás agarrado de los huevos. ¿Viste? Y claro, uno podría decir, y es fácil, papu, renunciar, buscate otro trabajo. Que no es solamente perder el trabajo lo que te puede pasar, ¿me entienden? Si te metes en esos temas. No es solamente perder el trabajo. Entonces, y esta gente te amenaza con la familia, te hace un montón de cosas, ¿viste? Entonces como que, está feo, la verdad que está feo. Está feo. Está feo. Por eso, aunque tengo un prejuicio muy grande con el tema ese policíaco al menos, conocer de cerca casos te cambia perspectivas también de algunas cosas, ¿viste? O sea, es una excepción que confirma la regla, pero hay excepciones. Tenés un montón de gente honesta que no las ves porque lo que suena claramente es lo sucio, ¿viste? Lo que te llama la atención es lo sucio. ¿Viste? Por ejemplo acá, si yo miro acá, ¿qué llama la atención? El enano. Bueno, está todo limpio. ¿Qué te va a llamar la atención? Lo que está sucio, claramente, ¿viste? Pero bueno. Defe dice, bueno, mi señora tenía una tía con síndrome de Down, falleció y teníamos un grupo de amigos, ya no, que cada 2x3 usaba Down como insulto, diciendo no te enojes, broma, los mandamos a la verga, ¿viste? Ahí te... Encima, esa es la peor, Defe, esa es la peor, Anoten, la de tirarte un comentario y tirarte el... Era chiste... La peor, yo ya la tengo muy identificada esa, muy identificada, muy identificada. Además, yo tuve discusiones con alguien que se dejaba basurear porque le decía, no, que es un chiste, que es una... No. Eso es como que vos tirás la piedra y te pones un escudo, como para que no te puedan decir nada. No. Él es una broma, es un chiste. Ay, ¿cómo te lo vas a tomar en serio? Ay, ¿te ofendiste? No, todas esas frases estúpidas hay que ignorarlas. Cuando te faltan al respeto, que te chupe un huevo lo que te dicen ahí. Que te chupen 3 huevos. Mandalos a cagar igual. Porque esa gente está acostumbrada a tirar, ¿cómo es? Ese tipo de frases. ¿Dónde está lo que te... Acá. A tirar ese tipo de frases... Y siguen de largo, ¿viste? Porque o sea, te quieren hacer sentir que si reaccionás, el problema sos vos, que te lo tomaste personal. No. Si te hacen un chiste de algo que no te tienen que hacer, te hacen un comentario que no te gusta y vos te ofendés y le pones un límite, no estás siendo como alguien débil o yo qué sé, o frágil. No, estás marcando un límite. No querés que te digan eso. Y punto. Y ya está. Pero hay tácticas así de manipulación pedorras para que uno baje la cabeza. No, hay que mandarlos a cagar. A todos los que te hagan eso, a la mierda a todos. Me encanta la frase lema nacional de Escocia. Nemo me impune la size. Nadie me ofende impunemente. Y salió y fui, esa me gustó, papu, Sacás mirá, sacás la hidrolavadora, Aloy. ¿Te dicen algo? Lo encuentran ahogado, con los pulmones llenos de agua. Loco, ¿me falta algo de acá? ¿Dónde está? Que no lo veo.
Me dice, son los peores. Me acuerdo que estábamos en 7 Days to Die y comparaba a los zombies con personas con esa enfermedad. Entonces los mandé a recagar porque mi señora estaba que lloraba. No, sí, son unas basuras. Son unas basuras. Además, ni tengas duda que lo hacían a propósito. Si sabían, por lo menos, por lo que me estás diciendo, algo le habrán dicho en algún momento, a alguno le habrá llamado la atención, ¿viste? Ya, el saber que estás haciendo un daño y aún así seguirlo haciendo, creo que no necesita un mensaje más que ese para mandar a la mierda a la gente. Me parece a mí. Es más, acá tranquilamente puede pasar. Que vengan, hagan un chiste o a ustedes o a mí, porque va a pasar, porque así, porque pasa, de que hagan un chiste que no tienen que hacer y se termine yendo con una cagada a pedo o directamente baneado. Como de, bueno, está bien, papu, si no te sabes manejar en sociedad, con grupos distintos de gente, podés seguir viendo, no pasa nada, pero no escribas más. Funciona así, ¿viste? Yo quiero ver estos videos en YouTube para verlos 20 veces. Súper adictivo el juego. Ahora mismo estoy dando vueltas sin hacer nada, pero bueno. Pero bueno, Brady. Ya voy a avanzar en cualquier momento. Acá ya. Bien. Yo ahora mismo estoy muy metido en el mundial porque España está en las semifinales y si ganamos, el que nos va a tener que dar el trofeo del mundial es Trump, con lo mucho que nos ha maldecido porque España no la dejó usar sus bases aéreas y ahora no metimos suficiente dinero en defensa y ahora nos tendría que dar el trofeo. Sería irónicamente hermoso. Sería muy lindo, ¿eh? Sería muy lindo. Cisternas, ¿no? Conductos de luz. Acá. Brody, te falta el multitask. La verdad que sí. Te fallé, Brody. Eso. A ver. Váteres no, urinarios, tuberías de la cisterna, tapas de váteres, paredes del cubículo. Bien. Ah, me falta otra. Eso, bien. ¿Qué más? Asiento de los váteres, cisterna, suelo de baldosa, ya está. Tapa de los váteres, tuberías de la cisterna, urinarios. Bueno, creo que ya está. Urinario ya está. Creo que nos queda primero las cisternas. Ah, no, paredes del cubículo. Me queda una pared. Casi la cago, Brady. La concha de la luna. Gracias, Square, por esos bits. La puta madre. Muchas gracias, papu. Me cago en la puta. Gracias, buen señor. Me agarró desprevenido. Perdón, me cambié el género. Soy Esperancit. Por eso me encantó cuando un periodista ya por el 1900 recibió una nota que decía imbécil y para desquitarse puso: estoy acostumbrado a recibir notas sin firma, pero es la primera vez que recibo una firma sin nota. Esa es buena, Esa es buena. Me quedé cagado ahora, bro, el puto bicho de mierda.
Eso. Ah, como me decía algo del panel, pensé que había algo en el techo, pero no. ¿What? ¿Qué falta? ¿Dónde hay mancha? No veo nada. ¿Qué carajos? ¿Está impecable? ¿Dónde está la mancha? Le estoy pasando a los bordecitos por las dudas, pero... Ahí está. Bueno. Me faltaron más paredes de las que pensaba, ¿eh? Pero Rami, ¿cómo no la vi? Dale, si era difícil de encontrar. No me hagas eso. Ah, acá te encontré. Eso. Eso. Y creo que ya está. Ah, no, me queda una, pero loco. ¿Pero dónde? ¿Pero cuál? ¿Cuál? 99%. ¿Y dónde? Y... ¿Que no está brillando ninguna? ¿What? ¿Qué vi? No, no. Pared del cubículo no. ¿Dónde está? Ah, mira la mamá, güey. Eso. Qué linda la pistola de agua para ahogar al narrador de Biomutant. Ahora que lo estoy viendo de nuevo en YouTube. El que medio respira, medio vive. Encima cada descripción le estoy poniendo una frase distinta. Loco, te faltó una manchita por la parte de afuera. Ramiro se cagó con una donación, pero al menos está cerca del inodoro. Como dijo Ah, para eso son ingeniosas, ¿no? Para eso sí que son ingeniosas, ¿no? Hola de nuevo, señor Wolf. Bueno, vamos. A ver, ¿qué más? Asiento de los váteres, cisternas, tapas de váteres, tubería de cisternas, váteres. Bueno, creo que me tengo que centrar en las cisternas y de ahí vamos a los inodoros. ¿Qué váteres ni qué váteres? Son inodoros, papá. Vamos a limpiar la cisterna, el caño y de ahí toca ir a lo último, que es la tapa del váter y el asiento. A ver. Igual sí como que se está extendiendo, ¿verdad? Digamos 5 horas, casi 6 horas. Pero a lo mejor sí me queda otro rato, ¿verdad? Bien. Esto. Te dejaste una espada de mago, man. Vamos, Esperancita, vamos. Voy, patrón, voy. Cierra el directo y se pone a limpiar así.
Está complicado, che, atinarle acá, ¿eh? Te necesitas una precisión. A ver. ¡Ay, no! Está complicado atinarle a la... A ver, desde acá. ¡Eso! Tiene una cara dibujada, sí, y un ñomo adentro. No lo puse yo, ya estaba ahí. Agua de ñomo en inodoro. No, 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 no. Ay. Eso, bien. Espero que me dé el logro, porque si no... Recordemos que en los videojuegos puede pasar que los logros se bugueen. ¿Te acordás, Defe? Lo comenté varias veces en este directete. Los que nos contaste del Biomutant, que estaban bugged. Que por suerte no se me buguearon, pero casi que pudo haber pasado. ¿Listo? Bien, entonces ahora, si estoy bien, ya está todo menos los váteres, ¿no? Asiento de los váteres, cisterna... Ah, me falta una cisterna. Me falta una cisterna. Ah, puede ser de estas también. Sí, es esta, mira. Eso. Bien. Asiento de los váteres. Tapa de los váteres. Tubería. Me falta una tubería todavía. Tapa de los váteres. Asiento de los váteres. Bien. Me falta una tubería. ¿Qué carajos? Ah, ahí está, claro. Bien. Váteres, tapa de váteres y asiento de los váteres. Bueno, supuestamente con esto ya deberíamos tener el logro. O sea, el logro, el chiste, el nombre del logro... Bueno, ahora van a ver, ahora van a ver, ahora van a ver. Bueno, vamos. Espera, déjame leer de nuevo. Bueno, por las dudas, mira, vamos a empezar con los inodoros y después la tapa. Espérate, por las dudas, lo voy a mirar de nuevo. Bueno. Tengo miedo de cagar. O sea, supuestamente ya está. Pero igual tengo miedo de cagarla, papu. ¿Entienden? El baño. Miedo de cagarla.
Bien. A fin de año, speedrun de Jump King. No, ni en pedo, papá. Pero ni en pedo. Bien. Asiento. Ah, yo creo que sí podemos directamente... Sí, yo creo que sí podemos lavarlo así nomás y a la mierda. Me parece que sí. Me parece que sí. ¿Seguro, Ramas? La verdad que no. Cada quien sus chistes más... ¡Ah! Bueno. ¿Algún problema con mis chistes? Se repite el nivel, si no de Chile hasta 0-0 no para... No. ¿Hasta vos? ¿Cero? ¿Cuán tu sabiduría? ¿Ñomo del inodoro? No todos los pipitime... ¿Qué? Los pipitime son puputime, pero todos los puputime son pipitime... Pero... ¿Qué carajo acaba de escribir, boludo? No entendí nada. No entendí nada. ¿Qué escribió? Quedé más perdido. No entendí lo que acabé de leer. No entendí. Hola, amigo. Perdóneme, señor, pero me está estorbando. Gracias. Ay, me parece que hay cacón ahí adentro. ¡Logrito! Retrasando lo inevitable. Listo. Se llama así porque justamente retrasamos lo inevitable. Dejamos los inodoros con cacona para el final. ¡Sacamos el logrito, loco! Team en plan... ¡Ah! Team of Time. Claro, por favor, un poco de Oxford. No me puedo creer que este sea el espacio que compré. De verdad que hacéis milagros. Ahora que lo pienso, de verdad quiero que esto se llene de jovenzuelos sudorosos. Lo van a dejar todo perdido. Quizá podría reconvertirlo en un baño de lujo en el que cambiar el agua al canario con tranquilidad. Sería algo más caro, eso sí. No suena del todo mal. O sea, al final va a ser baños. Todo al pedo. Ay, ¿qué es esto? Tobogán en la espiral. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Pará, vamos primero a comprar cositas. Equipo. ¿Me puedo comprar esto? ¿O me puedo comprar la super extensión extra large? Parece que me voy a comprar esto. La extensión super ultra mega larga de Prime Vista Pro. Me parece que sí. Creo que sí. Esta vez, la Prime Vista Pro, me parece que sí. Vamos a comprar la super mega extensión. Ya lo del jamón, bueno, ya lo vemos después. Equipo, acá. ¡Pumba! Comprar. Había otro que te dijo que tenía un tobogán. Es verdad, pero no me sale acá. Ah, no, mirá acá dice tobogán en espiral. Esto es cero. Espera, ¿esto es un tobogán? Es una torre. Papo, cuanto más larga, más te gusta. Exactamente. ¡Es un tobogán! A ver, me iba a ir. Che, tengo ganas. Una más.
Dale, una más. Una más. Compra la extensión si de todas formas lo que compras ni lo usas. Como sabrás por mis mensajes anteriores, mi tobogán está mugroso después de rodar por todo el arroyo del Sauce. La historia ya te la sabes y no hace falta que te la repita. Lo que nos ocupa ahora es un asunto trascendental. No podemos vivir en un mundo en el que un carrusel genere más rédito económico que un tobogán. Un saludo, Kevin. Gracias por los bits y la difamación, señor Square. Una más. O tal vez dos, dice Carito. ¿Por qué no tres, papu? Nunca se la negaste al Biomod. Esa es injusta, papu. Esa es injusta. Bueno, a ver, vamos a poner esto acá. No, esto no era. ¿Dónde era? Acá, extensión. Pumba, mirá. Bien. A ver, ¿qué logritos tenemos por acá? Vamos a ver. Voy a husmear. Tucu. Bien. Helter Skelter se llama en English. A ver, ¿qué tenemos? Ah, dos logritos. Bien, dice que primero tenemos que limpiar las cosas que tengan foquitos de luces. Eso es lo que dice. Y también... Ah, vamos a ver si hay ñomo. Vamos a ver si hay algún ñomo. Este es el trabajo anterior que hicimos. A ver, ¿habrá ñomo? Pasa que puede estar muy escondido. O puede no estar en absoluto. ¿Cómo fue en el baño? Bien. Salió el logrito, el legrito. El legrito. El logrito. No veo al ñomete. Puede estar ahí arriba, pero... A ver. ñomete, ¿dónde estás, ñomete? A ver... Oh, parece que sí está. Míralo, está, mirá. Ahí está, mirá. Mirá, nos mira desde ahí. Nos mira desde ahí arriba, mirá. Rami, te cuento este chiste. ¿Qué hace una uva cuando la pisan? Vino. Ay, de fe la puta madre. ¿Tuviste que meter la mano sin guantes en un inodoro? No, tengo mis guantes rositas, papu. Bueno, a ver, vamos a ver. Tengo que limpiar primero todas las partes que tengan luces. Así que vamos a ir en orden. Primero esto, que tiene un par de luces. ¿Es todo el cartel? Sí, parece que sí, es todo el cartel. Che, está buena la extensión, Encima de lejos es mejor porque no me choco con todo eso. Se me choca la hidrolavadora, no puedo lavar bien. Listo, bien. Primer cartel con luces. ¿El tobogán no era del rival? Sí, el rival me mandó un mensaje y me dijo: te tengo un laburo, papu. Y acá estamos. Bueno, ahora que ya hicimos esto, toca... tocan unas partes verticales. Estas partes verticales tocan. Uy.
Uy, va a estar interesante. A ver, poné con este. Parece que me conviene así. O no. Ay, que me da miedo limpiar algo que no es y cagarla, Brady. ¿Qué dice? Yaconito había dicho, para ver. Yo ordenando mi pieza, dormido. Yo viendo 6 horas de Ramiro en un juego de limpiar una casa a fondo. Estaba bien despierto, papu. ¿Para cuándo el comando chistaco? No es mala idea la del comando chistaco, Al menos ese bot sigue funcionando, por lo menos. Así que a lo mejor, ¿quién te dice? Aparece el comando chistaco. Ay, le queda súper poquito a estas luces. Creo que todas se pueden limpiar desde acá. A lo que veo. Me parece que sí, ¿eh? Ay, me caí. Papu, te cuento un chiste del vino. La historia del vino afesia... Ay, no. Se remonta al reinado de Capicius III, la falta de institución cultural. En el reino de Afe fue causa de gran bochorno para los ciudadanos, así que el emperador aprovechó los viñedos de la casa Laurel, perdón, como la hojita que se le pone a la salsa, en los límites del pantano para producir el afamado vino afesiano. Durante el reinado de Euménides, la producción de vino afesiano llegó a un máximo histórico. Los ingresos de la casa Laurel... Ay, Dios mío. Yo me lo leí enterito, papu. No, sí, esto lo voy a tener que seguir arreo. Sí. ¿Cómo me alegro de haber comprado esta extensión, Lo que te simplifica las cosas. Tremendo. Bien. Y a la vez sigue llevándote tiempo, ¿viste? No es como que te compraste esto y ya hiciste todo en 2 segundos.
Seguramente va a ser desde arriba, la pintamos. Dice el Juego, dice, ahora recién caigo, pero ¿por qué la miniatura de las posiciones parece que en vez de una hidro llevas un fusil? Sí, eso creo que Cero lo habías dicho, ¿no? ¿Por qué los iconitos de abajo parecen como si llevaran un fusil? No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. Eso. Eso. Ay, me caí otra vez. Pintado. Pintado. Otra vez con lo de pintado que tengo que pintar. Eso. ¿Te imaginas que hay un easter egg que vuelve el juego en un shooter? Y tal vez sí podría ser una especie de foreshadowing, que te mostrará la fotito si ese easter egg existe, ¿verdad? Bueno, decía que para corta distancia no era bueno, pero empezamos con eso. Excelente, Caca of Duty. Bien, dale. Vamos bien. Gracias, Rami. Como dijo Cero, serviste de inspiración para limpiar mi cuarto. ¿En serio? Mirá, para algo sirvieron las 6 horas. ¿Cómo es? Las 6 horas limpiando un templo de mierda y un baño. Me alegro mucho. Ay, me volví a caer, boludo. Dale, tengo los andamios, subí con los andamios. Ya estoy hasta los huevos. Subí por los andamios, por favor, gracias. Próxima compra mía, una hidrolavadora. ¿Sabés que yo me iba a comprar una aspiradora que había visto en Amazon que era buenísima? Que era como... ¿cómo es? Con batería. Y que como que la podías hacer como cortita para rincones o alguna cosa así, como que la expandías, entonces buenísima. Pero bueno, eso pasó antes de que me tuviera que endeudar para pagar la mierda esta de los arreglos de la casa, así que la aspiradora de nueva generación va a tener que esperar un poco, bastante va a tener que esperar. Hay prioridades.
Che, mirá, está buena la extensión. Mirá de qué tan lejos puedo limpiar. Wow. Uy, me pasé ahí, no tenía que limpiar todo. A ver. Vamos a ver. Luces. Excelente. Del otro lado, claramente va a estar sucio. Hay que seguir con la vieja confiable, el palito de Me gusta como cuando más agua le echas a la luz más brilla. Ocurre así en la vida real. Si no me creen, échenle agua a un enchufe. Disclaimer por si acaso es broma. No lo... El disclaimer es muy importante. DF comprar la aspiradora Max 3 Turbo con 5. No, pero estaba buena. Encima estaba en oferta cuando la vi, pero bueno. Qué curioso que... Ahí andamos, bien. Muy bien. Excelente. A ver... Ajá, cartel. Luces. Esto, marcame. Marcame las luces. Bien, acá hay luces. Excelente. ¡Ah! Te agarré. Y que me queda una luz. ¿Habrá alguna por acá? No, me faltó una de todas las que... Ay, me falta una. Bueno, igual debería estar brillando, en teoría. Bueno, ya brillan porque está prendida, ¿no? Pero me refiero a... Acá, esta sí. Me faltó esto. Me faltó bastante en esto. Acá debe ser donde me caí. No, pero ¿saben qué? En serio, es bonito lo que me comenta ahí Riz con Cero. ¿Sabes qué? Te vi limpiando y como que agarré envión para limpiar, porque ganas no tenía. Papu, ¿desde cuándo me interesa más una aspiradora que los... Y los años, los años. ¿Tienes alguna opinión de los payasos? ¿Te gustan? ¿Te dan miedo? ¿Te sentís uno? Me siento uno. No, miedo, no, la verdad que no, nunca. Y eso que he visto payasos así de susto, todo cuando era chico, pero no me... No desarrollé ningún... Bien, a ver. Queda algo importante. Queda algo muy importante.
queda algo muy importante. Mirá, esto de acá hay que limpiar. La estructura anillada, mirá. Esto también cuenta como luces. Así que, vamos. Con cuidado de no cagarle y limpiar algo que no debo. No, está buenísima esta extensión, pero buenísima. Ay, ¿qué hice? Lo agarré, pero lo estaba poniendo a mi altura, bro. De así no era. Ay, ya vi, me va a faltar limpiar el lado este de las luces. Bueno. ¡Ay, me caí, boludo! Verte este juego me animó a limpiar. Procede a... ¿Qué? Procede a inundarse. No, así no era. Papu, ¿querés una recomendación anime? Dale. Tirala, papu. Este show se ve bastante novedoso. ¿Cómo anda, señor? Señor... Peter Rage. Si es que lo leí bien. ¿Cómo anda? Buen dominguete. Bienvenido. Este es el Souls de los juegos de limpieza, ¿verdad? O sea, tampoco sé cuántos juegos de limpieza hay. Uy, encima... ¿What? Espera. ¿Estructura anillada superior? O sea, como que cuenta como que todo esto es la estructura anillada. Seguramente también le tenga que limpiar desde el lado de abajo. Muy seguramente, sí. Sí. Bueno. Ah, bien, no es rodear todo tampoco. Ah, bueno, está bien entonces. No es tan... Lo que me llama la atención es que parece que es como todo esto. Todo esto parece que es. El soporte no. Casi la cago, Creo que el resto lo puedo limpiar desde acá abajo sin el andamio. Esperancita, yo no soy experto en limpieza, pero creo que si dejas de caerte harás un mejor trabajo, ¿verdad? De un abrazo, pero de lejito. Llena de suciedad. ¡Ah! Muy bien. Que sepas que me dolió ahora. El soporte no lo toques. Che, me falta un huevo todavía por limpiar de acá. A ver. Barandilla. Estructura anilla. Sí, esto. A ver. Acá hay que pasarlo un poquito.
Pero igual. Ah, cuenta todo esto como lo mismo. Mirá. Uy, qué fuerte que pega. Mirá, 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 mirá. A ver, a ver, a ver. Se puede desaparecer de tantas formas. El anime ya te lo dejé, pero que sepas que Stream Element dijo: lo voy a mandar a Concagua para que no lo lea. A ver. Uy, sí, es verdad. Apareció el Stream Element ahí. Si no va a tener en tu lista, Doreodo. Doreodo, papu. Es raro ese medio Baki o Yoyo, pero tiene unos momentos que... Me suena el nombre. ¿No me lo habías recomendado? Es que me suena el nombre. Pero me lo anoto, papu. Wolf dice: oye, lavadora, aprovechando tus hidrohabilidades, ¿podrías limpiar mi computadora cuántica? El equipo de ingeniería estaba celebrando una pizza party cuando la chica nueva Tamara traía la salsa barbecue y se tropezó derramando las botellas sobre los CPU. La tipa afirma que se tropezó con una cáscara de banana, pero no hacía ninguna tirada. Pero no había ninguna tirada, digo, en fin. ¿Podrías darle una lavada a la supercomputadora? Eso de la cáscara de banana, papu, se sintió muy personal, Sentí unas Turok vibes ahí en esa pedrada. ¿Le diste un beso a la piedra antes de tirármela, papu? ¡Eso! El Resplandor. ¡Ay! ¿Será una referencia a ese nombre, papu? ¿Quién sabe? Pero listo. Ya está. Logrito. ¿Cuánto se... Estaba concentrada, ¿verdad? De que estuve un rato y si pintar... Otra vez con pintar. Si lavaba algo que no era, se me jodía el logro, ¿verdad? Bueno, a ver. El otro logrito que tenemos acá... me parece que este ya lo teníamos, pero... A ver... Por cierto, Sakumen, mira.
Nos están observando. 12%, yo solo digo... No, no me hagas eso. Vamos 6 horas. Uy, ¿cuánto vamos a estar con eso? Piu, 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 piu. Manqué una. Bueno, creo que no me dio el logro porque ya lo tenía, ¿verdad? Lo sacamos ayer. Pero bueno, lo saqué, ¿no? Sí, lo saqué. Parece que es como... En este mapa podés sacar el logro... O sea, te da como la oportunidad de sacarlo en varios niveles. A ver, a ver, a ver... Sí. Chicos, ¿se dieron cuenta que sobrepasamos por mucho la hora de congestión y no hubo problema? Ahora se corta la mierda, ¿viste? Pero que me llama la atención. Normalmente te diría es porque es domingo a la noche, pero hay días de semana donde también tenía este problema, ¿viste? Pero bueno. Ahora sí, podemos lavar tranquilos. Y encima, mirá la potencia que tiene esta delicia. Mirá, 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 mirá. Facilito. No, ¿por qué lo dijiste, Rami? No quiero ir a... El bote ese de mierda me da una risa. ¿Qué? Recuerdo el Turo que me dedicaste unas palabras de aprecio. ¡Ay, la puta madre! ¿Ya terminaste con las luces? Sí, terminé con las luces. Gracias por los bits, gracias por la cabra. Señor Squirrel, sí, terminé con las luces. Muchísimas gracias, me cagué. Me cagué y ahora no tengo el baño cerca. Me decía Jarito, recuerdo el Turo que me dedicaste unas palabras de aprecio y cariño. Y yo te dijo, Sartegali, querido, te aprecio mucho, pero aún full focus. Jugás un poco lo que viene siendo para el Lord. Ah, gracias, papu, ¿eh? Encima puedes decir te quiero mucho. Sí, dale. Dale, lo que hablamos antes, ¿viste? Dale. Tirás tremendo dardo venenoso y después decís, te quiero mucho, papu. Era una jodita, era un chiste. Qué bonitas palabras, papu. Jugás para el orto, me dice, pues te quiero, Rami. Que te quiero mucho, que te aprecio. Pero te quieres, no importa que... Imagínate si no me quisiera, papá. Si me dice que juego como el orto y me quiere. Imagínate. Ahora debe estar ahí calladito escribiendo toda una explicación de por qué en realidad si es amor, si es cariño, si es aprecio. Decirme que soy un manco del arte. Papu, si jugaras bien también te... Gracias, gracias. Poco, ¿dónde está lo de las escaleras? Me falta algo acá y no lo... ¿Qué me falta? Si según yo ya pinté todo. ¿Otra vez con pintar? ¿Qué tengo con pintar, loco? Ah, mirá. Ahí te vi, papu, mirá. Esto.
¡Qué bendición! Mira lo que es esta hidrolavadora. ¡Qué bendición! Así que Kevin quiere que le limpies el tobogán, ¿eh? ¡Yo me parto! Ni caso a las milongas que te ha contado. El tobogán lleva cochambroso la tira de tiempo. Ahora la otra, la del trabajo anterior, me habla para tirarle mierda al del trabajo actual. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Igual, papu, la realidad es que juega bastante bien. Mentira, mentira. No la intentes arreglar, papu. Ya dijiste lo que verdaderamente sentís por mí. Solo que estás meado por el dios Fail, pero así, uff, ¿cómo derrotaste a Malenia? Bueno, Malenia me tuvo 91 intentos, papu. Tampoco es que... Lamentablemente soy un jugador inferior al Chotas, que se la pasó en... ¿Cuánto era? En 30 y algo era. Soy un jugador inferior, papu. Quiero que te imagines, papu, que tengo un libro donde escribo cada picada que me dedicas y las tengo siempre en cuenta para hacer la contrapicada bien picata. Sos la definición, Jarito, de no soy rencoroso, soy memorioso. Diría la señora de los almuerzos. Inmortal. Yo soy memorioso. Soy muy rencoroso y me muero. Nos hace sufrir, limpio mis lágrimas con mis espadas de magma, malditos dropcheaters. Limpio mis lágrimas con las espadas de magma. Al fin, dice, super cosa. No, sí, me pierdo, me pongo a lavar y como que me posee Esperancita, toma posesión de mi cuerpo y me olvido que estoy haciendo. Ay, puta madre. Era esta la que quería poner, con razón. Notaba que limpiaba tan
O sea, bueno, tampoco no, es mucho mejor que las otras. Pero como que limpiaba más lento, como que le costaba un poquito más sacar las manchas. No, sí, esta extensión es... Uf, está bien, es el top tier de herramientas. O sea, es la mejor de todo el juego. Claramente iba a estar buenarda, pero está muy buenarda. Y aún así se tarda lo suyo, ¿eh? Imagínate con la herramienta, la hidrolavadora más barata. Uf. Tu técnica es excelente, dice el Kevin. Control del chorro 8 de 10. Conocimiento de aberturas 9 de 10. Ay. Discreción del uso del jabón 8,5 de... Sí, no usé jabón. Postura 9 de 3. Ay, 9.3, perdón, de 10. Oh. Felicidades. En cualquier momento, al menos se engancha también algún juego de cavar. Y vi que había uno de excavar, pero hace tiempo lo vi. No me acuerdo cómo se llama. Papu, sale a pasarse todo el juego sin mejoras, sin escaleras, andamios, banquito, con el monito apagado. Con el monito. Que no se puede editar ni borrar. What? Oh. Sí se puede borrar, bueno, pero no editar.
Oye, mira, me vuelvo a caer por el mismo lugar, hermano. Basta, dale. Porque no me... ¿Qué me está...? ¿Subirá por ahí? Sí, creo que sube. Por eso no lo estaba pudiendo limpiar. Creo. Ah, no, creo que no. Este cabrón, no entiendo qué está pasando con esto, ¿verdad? Ahí lo vi. Ahí está. A ver, antes de seguir con la parte de acá arriba, vamos a seguir acá. Como tu fail, que tampoco se pueden editar. Podrías dejar de caerte, papu. Un abrazo. Estoy más perdido con la fecha del 7. Era la Tenocon y mi cumpleaños y se me olvidaron las dos y pensé que ya estábamos a 15 porque había un evento de algo, pero tampoco estamos a 15. ¿Estás bien? Me preocupa estarte contagiando, papu. ¿Estás bien? Hay este panel. Papu, por mera curiosidad y sin ninguna intención maligna, ¿qué es lo que más te pica? No lo diría. Claramente no lo diría. Ahí lo vi. Ahí está, yo sabía que estaba ahí.
¿Saben qué? Me estoy dando cuenta que no estoy parpadeando y tengo los ojos, además del cloro y el fungicida que le puse a la pared, ¿no? El cansancio en los ojos por no parpadear, pero bueno. Tururú. Me alegra ver que empiezas a despegar. Necesito a alguien con tu pericia e integridad en mi hangar privado. ¿Cómo? ¿Cómo que tu hangar privado, papu? Sugerencias de mejora. Primero, apunta con el chorro al aire y deja que caiga por la acción de la gravedad. O... Dos, usa varias ráfagas cortas o muy poca distancia para reducir significativamente el consumo del agua. Si tanto sabés, limpia vos. Vení a limpiar vos, amigo. Vení a limpiar. En cualquiera de los dos casos, el tiempo y la humedad podrían ser factores a tener en cuenta. Perfecto. Vení y limpialo vos. ¿Me pierdo a veces con esto? Está bien. Ah. Eso. Diría que más bien el trabajo anda lento. El proyecto más grande que tenía se retrasó y me quedan trabajos pequeños pero tediosos y el clima anda frenando algunos de esos, pero no tiene que ver eso con que ande perdido con las fechas. No sé, tal vez sume, tal vez no. Papu, ¿lo baneamos por taxistera? Sí, sí. Sí, la verdad que sí. ¿Qué me tiene que andar mensaje? Andar mandándome mensaje diciendo lo que tengo que hacer, papu. Sugerencia mejora una extensión de muñones porque no hay manos que te queden. Me olvido a veces que llega tan alto que puedo hacer así todo vertical.
Turú. Bueno, ya limpiaremos lo que nos faltan. El que medio respira, medio vive. Hola limpiador, quisiera solicitar tus habilidades con la manguera para que vengas a limpiar a chorros el sótano de mi búnker en medio del campo. Atentamente, Ciudad Gameplay. No, no. Como que ese aviso suena medio raro, Brady. No sé si tengo muchas ganas de aceptar el trabajo. O sea, chamba es chamba, ¿no? Pero... no sé. Armazón vertical. Esto era lo que me estaba saliendo la barrita. Ahí estamos. Hay tantas formas de desaparecer. No, no. Mira que había timings, Mira que había timings. Ay. Ahí está.
Falta poco. 69%. Y se termina el extensible autoextendido. Como que ya me pasé un poquito de verga, papu. ¿Seguro? Sí. No, sí, ya me pasé, ya me pasé. Ay, ¿qué toca? Uy. Uf, hizo que falta toda la pasarela esta por la que estoy subiendo, eh. Bien. 72%. Bueno, creo que ya estoy, por lo menos de momento, para sacarme esto, porque acá me puede joder un poquito. Esto. Bien. A ver, ahora viene barandilla. Squirrel dice: si estoy conversando con un gringo en un juego y me dice que si le puedo bajar el precio, MF, ¿me está diciendo my friend o me está bardeando? Y te puede estar insultando. Creo que puede ser cualquiera de las dos, ¿eh? Pero para mí debe ser my friend, para mí que sí. Yo confío. Tendría que ser como muy... Iba a decir muy agresivo, pero como que es normal, ¿verdad? Así que ahora tampoco sé qué decirte.
Bueno, esto lo vamos a terminar de limpiar con el andamio del otro lado, claramente. Dale, falta menos, papu. Falta menos para irme y hacer la granier. Vamos. Bien. Para el que lo coja primero. ¡79, papu! ¿Y si pusiera una especie de tirachinas en la parte superior para que los clientes bajaran por el tobogán a toda pastilla? ¿Crees que sería pasarse? Me parece, papu. Un poquito, sí. Me gustaría que mi tobogán fuera el más rápido del mundo. Hay que tener cuidado, papu, porque se te va a salir volando la gente. Tu tobogán se va a hacer famoso, pero no por los motivos que te gustaría. Marco de la ventana. Me falta esto, armazón. Bien.
Eso. Dale, falta menos. 82. ¿7 horas ya? ¿En serio? 7 horas lavando, no puede ser. Entre la lluvia y la limpieza me estoy relajando tanto que los tacos de pollo que ando comiendo me están sabiendo más deliciosos. Uy, buen provecho. Ay, me dio hambre la puta madre, incluso sin comer carne. Me hablas de comida, lo que sé, ya me empezó a dar hambre, me encanta. Loco, dale, ya estamos. ¿Por qué no? Siguen habiendo manchitas, pero tan chiquitas. Ahí está. Bien. Ahora... Y toca el tobogán en sí. Lo principal de esta atracción. El tobogán. Papu, ¿algún día saldrá a poner música de World of Warcraft o esa tiene copy? Podría haber, Che, no es mala idea esa, Jarito. Buscarme así, música así de zonas que estén buenas. Así chill de cojines. Pobre Pandaria, le han tirado mierda. Bueno, con razón, ¿no? Pero tenía tenía canciones en algunos lugares que me acuerdo que me gustaban mucho. No me acuerdo el nombre, claro. ¡Por la urna! Pregunta random, Rami, ¿tenés un postre favorito? Uy, sí, el tiramisú, de una. El problema con el tiramisú es que solamente me gusta de un solo lugar y todo el resto de lugares lo hacen de una forma que no me gusta. Así que es complicado, o sea, es como de, me gusta el tiramisú, pero un tiramisú específico de cierto lugar, entonces estoy hasta la chota. Pero bueno, también mira, hace un par de meses probé de un lugar de acá una cosa que le dicen lingote. Un lingote de chocolate blanco relleno con vainilla y adentro tiene como una crema rara con coco y no sé qué. De lo más rico que probé en mi vida. Pasa que yo tampoco he probado muchas cosas así de postre porque soy más de salada, entonces como que no me he aventurado mucho en lo que es lo dulce. O sea, salado estoy yo también. Pero yo te diría el tiramisú, me parece que sí. Creo que sí, sería el tiramisú. ¿Y el suyo? ¿Cuál sería, señor Yaconito? ¿Está salado? Ah, viste, mirá, papu. No necesitas bobrosearme porque me autobobroseo. Yo le tengo un cariño especial a la música de la cuenca de Cholazar. Uy. Eso era en Terrayende, ¿no? Me estoy confundiendo. No sé tanto, ¿no? No, creo que no era en Terrayende. ¿Reinos del Este puede ser? Ay, ¿sabes qué? No sé. Rasganort. Era donde no, es que tal vez me estoy confundiendo.
No, creo que sí me estoy confundiendo. ¿Era donde estaban los huevitos, eso, las secundarias de los dinosaurios, de las monturitas? Que estaba como la cadena de misiones, que ibas como en una avioneta, algo así. Es que no sé, ya se me confunden las zonas, ¿verdad? Y no me acuerdo. Qué tremenda será la Lich King, que tantos años pasaron y me sigo acordando. Una cadena de misiones random de un lugar. Sí, permeó en mí, papu. Permeó en mí. Después no me acuerdo ni qué lugar es cuál, pero bueno. La zona verde con cristalitos de colores. Cráter de Ungor. Debe ser el cráter de Ungor. Debe ser, sí. Toma más huevo, me ponen el tobogán amarillo y la pista es de color amarilla, ¿viste? Así que va a ser ir pasándole hasta que se complete solo. Igual a mí me parece que distinguí una manchita. Ahí estamos, bien. Ahora quiero que el tobogán sea lo último, así que vamos a ir buscando otra cosa. Armazones armazones verticales. Ya no estoy recomendable, chicos. A ver, armazones verticales, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Dónde está el armazón vertical que me falta, papu? Estoy buscando algo que brille y no veo nada. Uno de estos tiene que ser. Ah, acá está. Este tiene un punto donde le falta un poquitito de agüita. Hay que darle agüita de Ubu. No sé si tengo un postre favorito en particular, pero si tuviera que decir uno, diría la torta de ricota. ¿Sabes qué me pasó? Es que no es un postre, no sé por qué me relacioné algo que no tenía nada que ver. Bueno, ahí lo digo. Eso me pasa con la tarta de queso, dice Maedon, porque me gusta solo la que está cuajada, que esté durita, y la tarta también. Esa me agarró desprevenido, papá. Ay. Ay, soy feliz con cosas tan simples en esta vida. Ay, barandillos. Ah, claro, esto dije que lo iba a hacer desde afuera. Sí. Las barandillas. Y tengo que correr esto porque claramente no voy a llegar. ¿Los tuviste en algún momento? Ah, bueno. A ver, papu. La picada llega con red. ¡Ah! Es que
Claro, mirá, sí, se tomó su tiempo, pero ya empezó a ir para el culo. Sí. Ya empezó. Con razón, se me estaba haciendo raro que fuera tan bien. Tanto rato, ¿viste? Bueno, lo voy a cortar y vuelvo, aunque ni van a escuchar esto con el delay que hay. A ver. Ahí volvimos. Ahí lo empecé de nuevo. Así se termina el delay. Ahí está. Bueno, vamos. Dale que queda poquito. La concha de la lora, puta. Ay, boludo, me está dando una bronca, hermano, que burro de mata esta chuta. Ahí está. Bien. Listo. Ahí estamos. Bien. 97%. Dale, papu. Bien. Ahora, a ver, déjame ver. Armazones del tobogán. Ahí vi uno. ¿Qué pasó, Carnami? Volvió a... Sí, me parece que estás bastante desactualizada, Brade. Y me caigo, la concha de tu madre, la puta madre que lo parió. Te extrañaré, vos de los clips. A ver, va a revivir, esperemos. Va a revivir. No llores, Riz, volverá. Yo lo sé, en algún momento. Yo lo sé. Uy, eso ni sabía que que me faltaba.
Mirá, acá me faltó también, che. Agua, voy. Agua de luto por el bote. ¿Lo que está a tu costado es suciedad o es el color natural? Esto es suciedad, solamente que lo estoy dejando para el final. ¿Cómo me está dando algo con la mierda esta que no lo logro? Esta es... El tema para engancharle justo la parte... A ver... Las conchas de la... No, ¿dónde? Hay algo sucio por acá, pero no lo logro... No le logro agarrar el... O sea, ¿dónde está lo que falta, viste? Hay algo sucio por acá, tal vez sea... Tu alma. Acá, mirá, boludo. Acá debe haber justo un pixel. Mirá, hermano, déjame de joder. Bueno. Ahora... me falta todavía armazones del tobogán. Todavía me faltan armazones del tobogán. A ver. Uy, me caí, pero me pasé en la caída. A ver. Mira, me faltó el primero. Wow. ¿Listo? ¿Falta alguno? Parece que no. Decoración de la puerta. Sí, acá me falta, acá cierto, acá me dejé bastante. Rami todo el stream. Me caí. ¡Mentira! ¡Mentira! Ya, ¿sabes qué? Voy a ir buscando... Ah, no, acá creo que escalera no hay. Pero voy a usar esto porque ya me veo saltando como un boludo intentando atinarle. Así que vamos a hacer así. Vas a ver qué fácil. Así. Vengo por acá. Tingui tingui, tuki tuki, tacatanga. Ahí está. Esto así. Le afeitamos el bigote. Ahí está. Esto ahí. Y ahí estamos. Listo. Decoración de la puerta. Y ahora, estructuras de anillada del cuarto nivel. Pero me cago. A ver. Estructura anillada del cuarto. Ahí la vi. Vamos. Rami, nada que ver, pero en un juego que estoy jugando, justo noto que tengo 88 de fe de recurso. Ah, bueno. Es una señal, papu. ¿De qué? No sé. Pero es una señal. ¿Cuál es la...? Ah, esta es la cuarta. Epa, vi mugre acá. A ver, le voy a ir pasando por arriba y después vamos a pasarle por abajo. A ver qué ondis.
¿Por qué ya no brilla? ¿Lo terminé de pintar y no me di cuenta? Ah, no. Ahí empezó a brillar de nuevo. Puta madre, me caí. Me cago en la puta madre. Otra vez la misma chota. Eso, bien. Estructura ninja del 5º nivel. Te lo recomiendo, es medio Souls-like, pero a la vez roguelike. Se llama Dark Devot. Como que ya lo tenés. A ver. Espérate, a ver. Dark Devot. Dark Devotion. Última sesión 2021. Claro, yo no lo jugué. Esto tiene cromo, ¿no? Cierto, sí, fue cuando le farmé los cromos. Sí. Mirá, 2021 ya ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Algún día llegará a cero. Pará, me distraje. ¿Para cuándo tarde? Uy, se sumó otro a la lista. No, la puta madre, brad. Y se suma otro más a la lista. Eso, bien. Ahora, tobogán no. Paneles del 5º nivel. ¿En serio me faltaron paneles? Al parecer sí. Yo creo que acá va a ser necesario traerlos. Sí. Sí, tengo que traer el andamio por esto. Me encanta lo simple que se ve algunos niveles y lo complejo que terminan siendo por algunas cositas concretas que justo hay mugre. Mira, ahí hay mugre. Es que a eso no podés llegar ni desde arriba ni desde abajo. Te necesitas sí o sí el andamio. Bien. Paneles del 4º nivel. A ver. Claro, que esto seguro va a ser todo apuntar para abajo. Sí. Y no voy a llegar desde acá arriba. Ah, sí, sí llego. ¿O no? Ah, sí, ahí está. 1. Voy por algo de comer a ver si no termina el directo. Inserte patito corriendo. Dale el riff, pero vamos. 98%, 98%. Ya igual estoy tardando un huevo por estas cosas, ¿verdad? 98%.
Ay, voy a necesitar andamio también para esto. Me cago en la puta madre. Ahí está. ¿Cómo que 7 horas y media, Brady? ¿En qué momento? Bien, del segundo nivel ahora. Ahí veo una bastante sucia. Bajemos un poquitito. No llego. Pa, qué raro, ¿por qué no? ¿Por qué no quiere? Oh, me quedó mugre. A ver. Ah, no. ¿Y entonces? No entendí. Ah, lo terminé de limpiar y no me di cuenta. Bueno. Ay, se me estaba equivocando de... Estaba mirando el tercero y era el... Ay, vi, mira. Lo vi. El rinconcito de acá. Creo. Dale, no me hagas traer el andamio, por favor. No me hagas traer el andamio, papu. Eso. Bien, estructura anillada del primer nivel, marco de la puerta superior. A ver. Estructura anillada del tercer nivel. Estructura anillada. A ver. Estructura anillada. Vamos. ¿Cuántas veces habré dicho eso? Dicho eso yo en la hora? ¿Cuál? ¿Qué frase? Tirámela, papu. Que tengo el cerebro, ahora no sé ni lo que dije hace 5 segundos. Acá, esto es. No me hagas traer el andamio, por favor. No. Ay, ¿me vas a hacer? ¿En serio? ¿Me vas a hacer traer el andamio? No. No. No quiero el andamio, no. Me parece que sí. Va a ser de arriba. Va a ser de arriba para abajo. Bueno. A ver. Ahí vi la mancha. Ahí te vi. Te voy a ir a buscar y te voy a Aniquilar. volví y sigue el mismo porcentaje. Sí, la verdad que Brady me pica un poco porque como que... Ya esperaba haber terminado. ¿En serio? Más todavía. Encima el ruidote que hace. A ver.
Eso. Marco de la puerta superior. Vamos, 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 vamos. Ya estamos. Ya estamos. Se va a terminar. Se va a terminar. Sirs. Listo. Ahora solo queda el tobogán. ¡Uy! No, sí, después de 7:30. La garganta no está recomendable, ¿verdad? Listo. Trabajo completado. Ay, ay, ay. Se pudo, se pudo. Uf, no sé cuánto rato estuvimos, pero se pudo. Se pudo. Uf. Una hidrolimpieza como Dios manda. Bien hecho, no cabe duda de que mi tobogán es la atracción más alta y posiblemente más limpia de la feria. Por lo que es la mejor de todas. Por el momento, mi equipo de inspectores no ha detectado ni un ápice de suciedad residual. Enhorabuena. 7.5 de 10. ¡Hijo de puta! ¿7.5? Pero sí. Limpia el avión privado. No, gracias. Bueno, vamos a ver qué compramos. Equipo. Tenemos $1.155. Me voy a comprar lo de la pintura. Sí, pintura. Jabón. ¿Qué te dice? Pintura. ¿Por qué tengo tanto con lo de la pintura? ¿Qué me pasa? Bueno, vamos a comprar de metal. Nos falta bastante, así que metal. Cristales, piedra, universal, madera. Y me quedé pobre, pero no importa. Bueno, listo. Se pudo, chicos. Se pudo. Así que ya, Rami, decinos que quieres pintar. Rami, no te lo quería decir, pero dijiste mucho pintura sin que te dieras cuenta. No, me estás tomando el pelo. No, Reina, no me hagas. No le hagas eso a los adultos mayores, por favor. Bueno, vamos a ir abriendo el cucorete. Porque ya la garganta no da más. No da más. Ay, a ver. A ver, voy a ver si se arregló. No se arregló nada, ¿no? No, la página sigue muertísima. No se arregló nada. Che, qué lástima, ¿no? Bueno. Vámonos para acá. A ver si aparece Cucoro, si me va a aparecer de nuevo el... Ahí está, esta vez sí. Funcionó bien. Vamos, si no llevas 20... Papu, ¿cómo les gusta aprovechar el bug, Bueno, ya saben, signo de exclamación Cucorete para aparecer, aunque bueno, por solo escribir también aparecen ahí abajito. Voy a hacerlos del mismo tamaño de... No, ¿sabes qué? Lo voy a hacer gigante, hermano. Mira, ahí está. Gigantes son ahora. Van a ser gigantes ahora mismo en la despedida. Van a ser gigantes. Bueno, vamos a poner la musiquita. Tiki tiki. Ahí está. No está nada. Ahora sí está. Así que bueno, ha estado muy intensa casi digo la pintada. Dios. La limpiada del día de hoy, 7 horas y casi 8 horas limpiando. Dios. Pero bueno, la verdad que el juego me tiene entretenido, me tiene enganchado. No te haces una idea. Así que bueno, gracias chicos por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a quienes lo ven resubido en YouTube, a quienes se toman el tiempo de comentar también. Muchísimas gracias. Acá mirá, anda el buen Aloy Fisher, que siempre se toma el tiempo también ahí de dejar un comentario. El buen Cosmic también. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero agradecer primero a Defe por el regalo que me ha dado hoy. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias también al buen Defe por todos los bits que ha dado el día de hoy. Muchísimas gracias al buen Squirrel también. Muchas gracias a ambos. Acá los subs de Twitch también les quiero agradecer. Y ahora, ¿quiénes andan por acá? A ver, está Manuel Nero. Gracias por estar, Manuel Nero. Jaritos. Citro Arejan anda acá también. Aloy Fisher, Urban, Lobo Negro, Cósmico, Wolf, Arkevis. A la mía, volaron todos a la chota. Manuel Nero, Cero Riz, Aloy Fisher, que estoy repitiendo nombres, pero el señor Yaconito, sí, Yaconito, sos como la parca, creo que sos. No sé, o un nigromante. Riz, te tocó como esquile. Ah, no, es gallina, pensé que era patito. No, pero creo que es una gallina. Pero bueno, señor Squirrel, también muchísimas gracias. Sakumin que se pasó, ¿quién más que se estuvo pasando? El señor Jonué. Se pasó más que siempre se me olvida, gente. Pero bueno, a todos, muchísimas gracias. Gracias por la compañía. Y nos estaremos viendo. Cuando sentí un déjà vu con este. ¿Cómo? ¿Por qué? No me dejes con la duda, papu. Decime por qué. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Nos vemos. Y si no nos vemos. No, la iba a terminar yo, pero no, por ahí no es, no lo voy a decir. Buenas noches, Brody. Pinte mucho como. Nos tocamos. Ay, no, me la dividiste en dos. Gracias, señor Squirrel, por los bits. Muchísimas gracias. Riz dice, gracias, Rami, por el directete. Estuvo muy ameno con la limpieza. Muchísimas gracias a vos, Riz, por tenerme de fondo y también por contarme eso, porque es bonito saberlo. Muchísimas gracias. Antes nos daba extensible de 6 horas, se cayó un grande puta madre. ¿Para por qué? ¿Por qué se cae? Para, puta madre, se me movió todo el chat. La puta madre que lo parió. Dale, la aplicación de Twitch es una mierda. Bueno, ya está, me voy, me enojé. Bueno, gracias y nos estaremos viendo cuando nos ve. Agua de déjà vu, puta madre. Chau, chau. Qué linda te ves trapeando, Esperancita. Pero te faltó acá, maldita criada.